Nosotros no entendemos esos proyectos sin una publicación, porque esa publicación lo que hace es prorrogar la vigencia del proyecto, aparte de también llevar la imagen del marco, incluso también, por supuesto, la de la ciudad. Y es muchísimo más fácil para nosotros trabajar para conseguir colaboraciones con otros centros y demás si existe ese instrumento adicional que es la publicación, ¿no? Pero a mí hoy sí me interesaba hacer muy explícito la tercera pata de ese asentamiento de los proyectos, que es la parte económica. Afortunadamente, yo desde que llegué al marco tenemos la complicidad absoluta de la Diputación de Pontevedra a través de su presidente, de Carmela Arias, persona, por supuesto, todos la conocéis, implicadísima en la defensa, en el protagonismo y en la batalla por conseguir que ese protagonismo sea cada vez mayor de las mujeres en instituciones y por supuesto en esta. Y yo quería hoy precisamente reconocerlo, ¿no? Y aprovecho que está aquí además una diputada que, curiosamente, diputada de Nuevas Tecnologías, y aunque hoy estemos pocos, porque es un sábado por la mañana, porque hace sol, porque seguro que hay otras actividades, la ventaja es que precisamente con esas nuevas tecnologías que nos brinda la Diputación se puede grabar esta conversación, este acto a través de streaming, y luego también queda documentado para que quienes estamos hoy, quienes vamos a tener el privilegio de asistir en directo, luego nos multipliquemos a través de quienes lo van a escuchar y lo pueden ver en sus casas, eligiendo el momento y hora. Entonces, muchísimas gracias. No entro a presentar, se lo dejo a Andrea. Andrea, ha sido una delicia trabajar contigo. Eres todo menos tranquila, eres todo menos reposada, eres todo menos fácil. ¿Por qué? Porque no, pero eso está muy bien. Es decir, un artista lo que tiene que hacer, sobre todo cuando cuando alguien da lo máximo, a partir de ahí lo que no puede es echar marcha atrás. Entonces, cada vez que hemos hablado, y lo puede decir ella, siempre se le añadía una gotita más al proyecto. Es así. La siguiente es la publicación, que yo creo que con un poco de suerte entra ya en imprenta la semana que viene, y yo te animo a que siga siendo así. Quiero decir que si tú lo das todo, los demás tenemos que estar facilitando también que haya un paso siguiente. Bueno, y muchísimas gracias, y dejo la palabra a Ana Mejías. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenos días a todas y todos. Pues como ha dicho Miguel, me ha presentado, soy Ana Mejías, yo soy concejala en el Ayuntamiento de Vigo y ahora, pues en estas circunstancias, pues diputada en funciones, y he estado, pues bueno, un poquito desarrollando esa actividad de nuevas tecnologías y desenvolvimiento empresarial. Para mí, llegar al marco es entrar en el marco. Perdona que te lo diga, Miguel, pero yo ya me siento como en mi casa. Es como salir del espacio de trabajo o del espacio urbano de la calle, de movimiento, y es entrar en un espacio donde sabes que aquí, sobre todo, vas a experimentar sensaciones, emociones, buenos debates y además sentir este pulso de los que hoy estáis aquí. Interesados en una propuesta, en algo sobre lo que vamos a debatir, y luego vamos a disfrutar de la exposición. Bueno, yo estoy absolutamente ya enamorada de nuestro mejor público, que está aquí. Además, me está escuchando con muchísima atención, me están escuchando. Eso, de verdad, no os podéis imaginar para una política, así que soy un poco en el papel que ahora estoy, lo que supone, ¿no? El poder estar delante de un público tan exigente y además que vamos hoy a hablar de algo tan importante. Yo soy madre también y la verdad, mi hijo ya es mayor, tiene 17 años,
Y la verdad es que yo pertenezco a una generación, ya tengo una cierta edad, donde bebíamos de la, bueno, pues de la tradición maternal, de lo que suponía ser una madre en la familia y el papel de la madre y lo que supone, pues eso, tener hijos, hijas. Y sinceramente yo he sido madre vocacional porque tenía muchas ganas, pero hay algo que tuve muy claro desde el minuto, vamos, cero del comienzo del embarazo y luego de la vivencia con mi hijo, era que yo tenía una grandísima responsabilidad, que tenía que, bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Yo no tenía manual de madre y tenía que hacerlo lo mejor posible para que, bueno, esa persona creciera y se desarrollara, pues como yo, como ser humano, también pensaba, ¿no? Y si es que en el fondo todos queremos como seres humanos ser felices, vivir con una calidad de vida, tener proyectos, crecer personalmente. Y yo sabía que ese era mi papel. Después tienes otras responsabilidades, esfuerzos, trabajo, pero todo eso es secundario para lo que es lo más importante, que es, desde el punto de vista de una mujer, tomar esa decisión de ser madre y luego ya implicarte en todo ese camino. Y ya simplemente quiero hacer una reflexión. Pertenezco al mundo universitario y estos días he estado participando en algunas graduaciones de titulaciones. Y bueno, pues me gustaba ver cuando en el escenario, pues para dar los discursos de los alumnos, pues sale una pareja. Y yo pensaba, esto hace muy poco no era así. El tener ahora esa posición de va a salir una pareja de titulados, de ingenieros, de teleco, industriales, de filólogos, de lo que sea, de las titulaciones que sean, y salir una pareja, cada uno con su discurso y complementándose, me parecía algo tremendamente positivo. Y hemos conseguido muchas cosas, y estamos consiguiendo muchas cosas. Y es muy importante que frente a, bueno, pues ciertas líneas que quieren volver hacia otra vez ese estatus de la maternidad como una especie de, no sé, bueno, pues es lo tradicional y tu responsabilidad es tuya y tú tienes que comportarte así y los niños son nuestros y tenemos que hacer los calcos de nosotros. Frente a todo eso está el arte, por supuesto, la visión, la manera de expresarlo, con danza, música, pintura, escultura, y está también la parte de la palabra, de razonar, de valorarlo desde una perspectiva seria, profunda, debatida, compartida. Y creo que la sociedad merece que esto, que aquí parecemos un grupo pequeño, sigamos ejerciendo estas actividades y organizándolas y haciéndolas crecer y sobre todo compartiendo los espacios de arte, porque no hay nada mejor que compartir la palabra con las otras formas de comunicación para seguir pensando en que la maternidad, en lo que respecta a las mujeres, es algo que tiene que seguir siendo, no sé cómo expresarlo, un elemento de libertad, de felicidad, de crecimiento, un elemento de mejora de la sociedad y no volver al modelo de vamos a tener niños porque hace falta mano de obra, que yo a veces me quedo un poco así sorprendida de algunos discursos, ¿no? Hace falta la economía, tal, las pensiones, entonces parece que estamos volviendo a un modelo cuando realmente solo hay que ver lo que es la maternidad. Ese abrazo en silencio de amor y de responsabilidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Espero que el debate pues, sea intenso, interesante, que lo disfrutemos y que luego también vayamos a disfrutar este espacio maravilloso del marco que Miguel gestiona tan bien y que, como digo, me siento como en mi casa cada vez que entro. Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, me toca, no sé si se me oye, está conectado esto.
Hola, ahora sí, vale. Bueno, pues nada, muchas gracias, por supuesto, a todas por venir, a todos los que lo están viendo, verán por streaming o el vídeo que quedará grabado. Gracias a la Diputación por darnos esa posibilidad de difusión. Os voy a contar un poquito una introducción a este proyecto Desapego y a Julia, ¿de acuerdo? Que es un poco la razón por la que ella viene hoy a Vigo, ¿no? que es también la exposición que vamos a ir a ver a Vigo arriba después. Bueno, a mí me pasó que a los 30 años yo decidí que quería ser madre y me parecía algo deseado, o sea, algo que no me iba a traer ningún problema, que iba a ser fácil, pero en realidad hasta los casi 38 esto no pasó, ¿no? Y fue a través de todo un proceso muy complejo que fue muy desgastante y sobre el que no he hecho un proyecto artístico porque no me sentía ni siquiera con fuerzas para abordarlo, ¿de acuerdo? Quiero decir que mi maternidad fue hiper deseada, hasta límites insospechados para mí antes de que me ocurriera todo esto, ¿no? Después tuve mellizos y al gestarlos, parirlos y empezar a criarlos, no me podía creer la violencia, la exigencia, el cansancio, la invisibilidad, la incomprensión, el duelo inesperado, la injusticia, el robo, el abuso, todo esto tan sutil pero tan claro y tan acumulativo en esos meses primeros de locura. Toda esa mezcla de incredulidad, rabia, ternura infinita, extrema vulnerabilidad y responsabilidad total, formó un cóctel que necesité expresar y tal vez compartir algún día. Yo iba anotando, iba pensando que a lo mejor de ahí podía hacer algo, que una experiencia tan potente como no estaba más narrada en la historia del arte, en las obras de artistas, no encontraba referentes tan abundantes como me hubiera gustado, como la experiencia que yo estaba viviendo requería. Entonces, mientras no podía hacer otra cosa, durante los 4 primeros años yo no pude ponerme a hacer, iba anotando ideas en una libreta y me dejaba crecer el pelo. El pelo para que algo de toda esa convulsión se hiciera visible y palpable. Un símbolo de la voluptuosidad, pero también del caos. En realidad fue una performance de 5 años, que solo se entendió al terminarla. Todo esto coincidió también con la necesidad de empezar un nuevo trabajo y de que académicamente tengo que desarrollar una tesis doctoral, lo cual para mí esto fue como el colmo del trabajo, ¿no? del trabajo mental sobre todo. Y no poder para esta tesis encontrar energía para investigar otro asunto. Entonces me metí a investigar el mismo trabajo, el mismo tema que estaba viviendo y que todo confluyera en un vórtice caótico. Estaba haciendo obra, estaba viviéndolo, estaba investigando para la tesis y todo se volvió como muy confuso. En ese momento empecé a leer sobre maternidad y feminismo, 2 temas de los que pensé que tenía alguna idea, pero enseguida me di cuenta de que no, y que estaban entrelazados de una forma extraña y tensa, que me resultaba difícil de discernir. No sabía por qué, o sea, yo no tenía tanta idea de historia del feminismo como para entender lo que leía después y cómo relacionarlo con lo que yo estaba viviendo y con otras autoras que sí trataban el tema desde la maternidad. Entonces empecé a leer a Esther Vivas y su mamá desobediente, a Nuria Varela y a muchas otras, pero sobre todo a Julia Cañero. Sus artículos en Pícara Magazine parecían escritos para mí. Decían exactamente aquello que me hubiera gustado poder expresar yo, en un lenguaje tan culto como accesible. Magia. Ella fue la razón de que me asociara a Petra el mismo año en el que por fin pude coger una cámara para realizar el proyecto que podéis ver aquí hasta dentro de un mes, que se acaba, hay que ir a verlo. Me parece imprescindible generar debates y romper moldes en torno a ideas rígidas y muy instaladas en el imaginario colectivo, como son las de la maternidad. Y para ayudarnos a entender la magnitud de estos panoramas, contamos hoy con Julia Cañero Ruiz, que es madre, antropóloga, feminista, investigadora sobre activismos en grupos de apoyo a la lactancia en este momento, a punto de publicar su tesis, que la necesitamos,
Publica artículos también en varios medios como Pícara Magazine y es copresidenta de la asociación Petra Maternidades Feministas. Y también ha escrito un texto súper potente, súper cañero, nunca mejor dicho, para el catálogo de mi exposición, que te agradezco enormemente. Y ya te dejamos un ratito para que nos cuentes. Gracias. Bueno, pues, ¿se oye? Sí. Muchas gracias a todas y a todos por venir y al Museo Marco también de Vigo por acogernos y por este maravilloso espacio y por tener en cuenta a la infancia. Me encanta porque al final esto solo lo veíamos en los grupos de apoyo a la lactancia materna y es fantástico verlo también en otros espacios, ¿no? Debería estar siempre contemplado. Y muchas gracias, Andrea, por supuesto, porque además de compañera y amiga es una grandísima artista, yo la admiro muchísimo y su trabajo hay que venir a verlo, las emociones que expresa y la ambivalencia. Yo creo que todas las madres que vengan se sentirán profundamente identificadas con lo que ella... Y eso también, sí, es curioso, sí, sí. Y por fin empezar a hablar de esto, ¿no? Que se ha mantenido silenciado de muchas formas. Entonces, bueno, pues yo quiero hacer un poco, intentar desentrañar, ¿no? ese nudo que habíamos hablado de lo que supone la maternidad y el feminismo, qué relación hay, cómo no siempre ha tenido una buena relación, incluso a día de hoy es muy difícil, ¿no? Hay muchas posturas enfrentadas. Y entonces, pues, bueno, en la presentación, ya que estamos en un museo de arte, creo que era imprescindible que contuviese obras de arte, ¿no? Y entonces muchas de las imágenes pues son muchas de Andrea, por supuesto, de la exposición, y también vamos a contar con fotografías de otras autoras que también han trabajado sobre el tema de maternidades. Luego hay otras que yo, por ejemplo, siempre le pido a las madres que me rodean, le pido en fotografías y siempre están dispuestas a darme muchas, siempre me llenan todo el WhatsApp lleno de fotografías, ¿no? Y es fantástica las ganas de colaborar y de aportar que tienen, ¿no? Y sobre todo de visibilizar todos esos procesos. Entonces voy a empezar porque yo luego hablo mucho y no quiero quitar tiempo para el debate. Vamos a empezar con un poco de historia, porque yo creo que es fundamental que situemos dónde estamos y de dónde viene todo esto, de dónde viene esa relación del feminismo con la maternidad y qué sucedía antes y dónde estamos ahora. Entonces, bueno, quizás me salta algunas partes, es muy difícil hablar en tan poco tiempo de tantísimo, puedo luego hablar con vosotras cuando queráis, podéis preguntarme. Y bueno, cuando tenga mi tesis, pues será mucho más extenso, ¿no? Ahora mismo voy a dar unas breves pinceladas. Voy a empezar con las olas del feminismo, que realmente son olas occidentales, me voy a centrar más en Occidente, que es donde estamos, aunque hable también de otros lugares, pero en la primera ola, sobre todo, ¿qué relación había con la maternidad? Bueno, pues además de que la maternidad en este tiempo era una imposición social, prácticamente era imposible, ¿no?, escapar de la maternidad. Pero, claro, al mismo tiempo todas las mujeres feministas eran madres, la mayoría de mujeres feministas eran madres. Por lo tanto, vivían esa experiencia. ¿Y qué pasaba en este tiempo? Pues que, aunque eran madres, no tenían poder de decisión sobre su maternidad ni sobre la crianza de sus criaturas. Por lo tanto, como vemos en la declaración de Seneca Falls, en Nueva York, en 1848, en una de sus partes ponía: en caso de separación, respecto a la designación de quién debe ejercer la custodia de los hijos, como la ley supone en todos los casos la supremacía del hombre y deja el poder en sus manos. En estos momentos, los hombres tenían el poder de decisión sobre las criaturas, sobre su educación, sobre todo. E incluso si había separación, decidía con quién estaba. Por lo tanto, aunque la maternidad de alguna forma era impuesta socialmente, las madres no tenían absolutamente ningún poder sobre sus maternidades ni sobre las crianzas. Y aquí voy a citar a algunas autoras de esta época, ¿no? La primera es una política, periodista y feminista, Jeanne Debran, y ella hacía una crítica a la figura del padre. Ella decía que poner el nombre del padre al hijo era como el hierro que marca las iniciales del amo en la frente del esclavo. Y ella pedía que el trabajo de crianza debería ser sostenido por toda la sociedad, porque era un trabajo que repercutía a toda la sociedad, que era un bien social, por lo tanto toda la sociedad debería sostener ese trabajo de crianza, ¿no?, y las necesidades de la madre y de los hijos. Otra autora, Emmeline Pankhurst. Hay autoras de muchos países, cada uno se nombrará de una manera, así que seguramente no cite bien a la mitad, ¿no?, pero como está escrito, pues cada una lo puede leer.
Ella era una activista sufragista y en un discurso que dio en 1908, ella decía que según las leyes inglesas, ninguna mujer casada existe como madre de su hijo realmente. ¿Por qué? Porque el padre tenía la posibilidad de decidir absolutamente todo, qué religión profesaría, qué estudiaría, a qué colegio iría, incluso si tenía que ser internado, el hombre era el que decidía. Por lo tanto, las mujeres no tenían ningún poder de decisión sobre la vida de su hijo e hija. Y ella decía, las mujeres estamos tratando de modificar esto. Lo hemos intentado durante generaciones, pero no podemos porque las asambleas no tienen tiempo para escuchar las opiniones y deseos de gente que no tiene derecho al voto. Era sufragista, por lo tanto estaban luchando por el derecho al voto, ¿no? Y decía que ya llevaban tiempo intentando cambiar esto, es decir, llevaban tiempo intentando reapropiarse de esa maternidad y hoy día seguimos con esa lucha. Por citar también autoras de otros países, en 1916, Emma Goldman es una feminista anarquista rusa y ella hacía una crítica a la maternidad, o sea, a cómo se ejercía la crianza dentro del matrimonio. Ella decía que dentro del matrimonio la crianza y la maternidad no podían ser libres, ni tampoco la infancia. Por lo tanto, ella opinaba que que muy pocos niños dentro del matrimonio gozaban de la libertad que podía tener una maternidad realmente libre, que la maternidad libre tendría que ocurrir fuera del matrimonio. Para ella decía que aunque el matrimonio tuviera todas las virtudes que se le atribuyen, sus crímenes contra la maternidad lo excluirían siempre del reino del amor. Y ella decía que claro, el problema era que esa libertad de la maternidad no la iban a otorgar desde el poder patriarcal, ¿no? Porque les podría robar a su víctima, realmente. Y a mí me encanta una frase que tiene, así la he puesto ahí, ¿no? Aquí ahora declaro la guerra a este sistema y no descansaré hasta que sea liberado el camino para una libre maternidad y una saludable, alegre y feliz niñez. Yo creo que es totalmente actual, ¿no? Esta frase. Otra activista, que es hija de la que he mencionado antes, Silvia. Ella fue madre soltera a los 45 años, lo que tanto la edad como realmente es algo, ¿no?, que para esa época pues, casi un escándalo. Y en su obra Save the Mother exponía la necesidad de defender los derechos de las madres, especialmente de las madres monomarentales, de las madres solteras. Y entonces ella lo que proponía era crear una liga de la maternidad, ¿no? Una liga y pedir un impuesto, o sea, una liga para la protección de la maternidad y pedir un impuesto de progenie. Este impuesto sería un impuesto que pagarían todos los hombres, independientemente si tenían o no criaturas, en función de su renta, para que las mujeres pudiesen criar sin tener que depender de los maridos, ¿no? O sin tener que tener marido. Y ella lo dice aquí, ¿no? Quisiera ver un seguro de maternidad que cubriese el salario de la madre durante 6 meses antes del parto y 12 meses después. Actualmente tenemos menos de 4 meses de baja por maternidad. Ella ya pedía 12 en esta época. Y para quien estuviese dispuesta a dejar el empleo, es decir, da esa posibilidad, ¿no? No es conveniente que una mujer embarazada o recién dada a luz pase todo el día en una fábrica o en el mostrador de una tienda. Y ella dice, las mujeres votantes deben cuestionar a los partidos sobre sus políticas respecto a la protección de la maternidad. Por lo tanto, había muchas autoras que ya estaban hablando en esta época sobre la maternidad. La opresión de la maternidad, por supuesto, pasaba por otras opresiones. Es decir, no es lo mismo, según la clase social, según si eran mujeres racializadas, las mujeres negras, pasaban por otra serie de opresiones, además de la opresión de la maternidad. Y tiene un claro componente de clase, raza. Por ejemplo, como decía Angela Davis, ella hablaba de las mujeres esclavas y cómo las mujeres esclavas eran consideradas paridoras, pero no madres. O sea, la maternidad les estaba vetada a las mujeres esclavas. De hecho, pues muchas cuando tenían hijos e hijas, algunas podían llevárselo a lo mejor al trabajo, pero su trabajo no se le podía resentir y otras tenían que dejarlo y seguían trabajando con sus pechos llenos de leche y no podían acceder a sus criaturas. De hecho, muchas, si el trabajo se resentía, pues eran castigadas por ello, ¿no? Y acababan a lo mejor de dar a luz. Muchas además eran vendidas como esclavas, ¿no? Sus hijos e hijas eran vendidas como esclavas. Por lo tanto, para ellas, para estas mujeres, exigir el papel de madre estaba ligado con la idea de liberación. Exigir ser madre era era prácticamente revolucionario, ¿no?
En la autora de abajo, Sojourner Truth, ella era una esclava. Era una esclava que consiguió escapar con su hija pequeña y se enteró que habían vendido a su hijo. Y entonces pues fue a las cortes y empezó a luchar por la custodia de su hijo. En las cortes se quedaron sorprendidas de ver como una mujer negra, esclava, pobre, andaba todos los días 5 millas para intentar luchar por la custodia de su hijo hasta que lo consiguió. Fue una cosa increíble, ¿no? En ese tiempo que se diese que una mujer negra y que había sido esclava consiguiese esa custodia de su hijo, que además había sufrido abusos mientras había estado pues, vendido, ¿no? A quien lo había comprado ilegalmente. Ella en la Convención de Derechos de la Mujer de Ohio, en 1851, dio un discurso muy conocido que dice, ¿no? ¿Acaso no soy yo una mujer? ¿No? O no soy yo una mujer, donde dijo: he tenido 13 hijos y lo he visto a todos vendidos como esclavos. Y cuando lloré con el dolor de una madre, nadie más que Jesús me escuchó. ¿Y no soy yo una mujer? Le he dado. Vale. Bueno, en el feminismo de la segunda ola, antes justo, ¿no? en ese límite del feminismo de la primera a la segunda, pues hay que citar a Simone de Beauvoir porque realmente es una de las autoras que más se ha utilizado en el feminismo contemporáneo y entonces hay que citarla. Y desgraciadamente para el tema de la maternidad pues no es una gran referencia, porque en el tema de la maternidad ella expone cómo la mujer al quedarse embarazada o al tener una criatura deja de ser una persona activa y queda atrapada por las redes de la naturaleza, ¿no? Queda atrapada por la inmanencia. Por lo tanto, para ella la maternidad no suponía ningún proyecto político y jamás conseguiría una transformación social a través de la maternidad. Claro, ella dice cosas muy terribles, ¿no? Como pues, que una mujer embarazada es planta y bestia, es una reserva de coloides, una incubadora, un huevo. Asusta a los niños de cuerpo egoísta y hace reír socarronamente a los jóvenes porque es un ser humano consciente y liberado que se ha convertido en pasivo instrumento de la vida. Ella además habla también de que hay madres abnegadas que se someten al capricho de sus criaturas porque no tienen otro objetivo en la vida, ¿no? Entonces, claro, aquí también ponen a la infancia pues como la infancia tirana, ¿no? Y las madres sometidas a esa infancia tirana. Es verdad que hay que situarla en el contexto histórico en el que estaba, donde la maternidad todavía no era una libre elección de las mujeres. No podemos separar a la autora de su contexto, pero es cierto que como se ha seguido referenciando en la actualidad, hay que seguir tratándolas en el contexto y no se pueden sacar de ese contexto. Porque si no, en el tema de la maternidad pues, ha hecho mucho daño, ¿no? Este discurso. También Betty Friedan, que ella era ama de casa, ella pertenecía al feminismo liberal, ¿no? De aquella época, y ella era ama de casa de un barrio residencial, y ella sacó a la luz lo que llamaba el malestar que no tiene nombre, que era la soledad, el aburrimiento, la ausencia de proyectos, todo lo que implicaba pues vivir en esos barrios residenciales solas, ¿no? Solas y encerradas en el hogar. Claro, ese malestar que no tiene nombre, que ella lo llama pues, la mística de la feminidad, ¿no? Realmente pues, se incluían las tareas del hogar, se incluía todo lo que conllevaba llevar un hogar, pero también se incluía la maternidad y la crianza, ¿no? Todo lo que se llevaba a cabo dentro del hogar. El problema es que, claro, para el feminismo liberal, la liberación de las mujeres solamente podía pasar a través del acceso al empleo. Por lo tanto, si la liberación solo se podía conseguir por el acceso al empleo, todo lo que estuviese fuera, en el ámbito privado, debería ser prácticamente abolido, ¿no? Debería ser eliminado. Por lo tanto, es muy difícil defender la maternidad si quieres rechazar todo lo que pertenece al ámbito privado. A mí me parece muy interesante también, de hecho, Adrienne Rich lo dijo, que ella dijo que los avances económicos, cuando los hombres empezaron a avanzar económicamente, eso fue un retroceso muchas veces para muchas mujeres, porque de pasar a vivir en comunidades de mujeres con una red de vivencias, ¿no? y de compartir, y sobre todo en la crianza, esa crianza compartida, pasaron a vivir a barrios residenciales en casas aisladas, donde las mujeres estaban solas y la crianza también era solas para ellas. Es decir, que los avances económicos de los hombres no siempre beneficiaron al trabajo, a la crianza comunitaria y al trabajo comunitario de las mujeres.
Y además tiene también una perspectiva de clase muy importante. A mí, la frase que pongo abajo de Carmela Borrego, que es una feminista andaluza, del feminismo andaluz, ella dice: ¿qué tenía que ver la mística de la feminidad, que habla de mujeres aburridas en su casa de cristal, con mi madre, que no para quieta y lleva bregado lo que no hay en los escritos? ¿No? Por lo tanto, aquí hay un claro componente también de clase. En esta época surge también el feminismo radical, de los años 60, 70, bajo el lema "lo personal es político". Sin embargo, muchas de estas autoras pues, también rechazan de alguna forma la maternidad, o también encontramos esas ambivalencias con la maternidad, ¿no? En el caso primero de Firestone, ella, en el fondo, es muy interesante leerla porque hace una defensa a ultranza de la infancia y de cómo la infancia debería estar incluida en el proyecto feminista. De hecho, dice que solo cuando las mujeres se den cuenta de que los hijos y las hijas no son también víctimas, y no solo responsables de nuestra opresión, sino que son también víctimas, entonces surgirá el amor maternal. O sea, que esta autora no estaba en contra de la maternidad, ¿no? Pero, sin embargo, sí pensaba que nuestros procesos sexuales y reproductivos eran los que nos esclavizaban. Por lo tanto, la autora pues, defiende la idea de úteros artificiales, o no, de despojarnos de todo ese proceso sexual, que al final son procesos sexuales por los que pasan las mujeres que son madres. Ella criticaba el parto natural, por ejemplo, como un retroceso, ¿no? Ella decía que el parto natural era un retroceso para las mujeres. ¿Qué pasa? Que también hay que volver a situar a las mujeres en su tiempo, y es verdad que en esta época algunos profesionales que estaban defendiendo el parto natural no siempre incluían a las mujeres en ese pensamiento, es decir, que no era una decisión de las mujeres, ¿no? Luego ya sí. Bueno, no voy a alargarme mucho más. Kate Millett, ella usa mucho la mitología para defender, para explicar cómo la aparición del patriarcado. Y es muy interesante, pero en este caso pues a mí me interesaba también, que lo mencionaré más adelante, cómo ella dice que no es la biología la responsable de la diferencia, ¿no? O de la discriminación de la mujer, sino cómo se ha infravalorado el trabajo que ha desarrollado la mujer a lo largo de la historia. Por ejemplo, ella menciona cómo la mujer normalmente ha realizado el trabajo más pesado y no por eso ha tenido más prestigio. La maternidad sería uno de estos trabajos. Y, por supuesto, encontramos autoras que sí están dentro de esa línea, o sea, que sí han defendido la maternidad desde una perspectiva feminista. También feministas radicales, más de la diferencia, quizá. Y, por supuesto, la más importante es Adrienne Rich. Ella, bueno, pues es una de las, quizás la autora que más ha hablado de maternidad y una de las más referentes sobre... Su libro es muy interesante y yo lo recomiendo que lo leáis. Y lo que más se ha quedado de ese libro es la separación entre maternidad como experiencia y maternidad como institución. Esto sirvió también para explicar que se podía luchar contra una maternidad como institución patriarcal, ligada al matrimonio, oprimida, pero eso no significaba abolir la experiencia de la maternidad. Es decir, había que luchar por esa experiencia de la maternidad. Y ella decía lo que dice ahí, ¿no? Que la institución de la maternidad pues, no es gestar y parir y cuidar niños, igual que la institución de la heterosexualidad no es idéntica a la intimidad y el amor sexual, son cosas diferentes. Por lo tanto, para destruir esa institución no había que abolir la maternidad, al revés, había que reapropiarse de la maternidad. Y esta otra autora, Jane Alpert, a mí me sorprendió mucho cuando la descubrí, porque ni siquiera sabía que existía, y cuando la descubrí me sorprendió porque ella es una activista estadounidense que pertenecía a grupos radicales de izquierda radical. E incluso ella estuvo presa, estuvo en busca y captura durante mucho tiempo, es un personaje curioso, ¿no? Y esta autora se reconoce como feminista radical, pero estaba muy en contra de algunos postulados que hacían feministas radicales de su época. Entre otras cosas, ella publicó en 1973 un artículo que se llamaba Mother Rights,
en el que decía que el objetivo del feminismo debería ser construir una sociedad que estuviese basada en la madre. Y ella no era madre, o sea que es muy sorprendente. Pero ella, cuando había estado en Busca y Captura, había conocido a muchas mujeres muy diversas, de diversas clases sociales, y al final había llegado a la conclusión de que la maternidad era un pilar muy importante y que todos los valores que estaban asociados a la maternidad, si se utilizasen para construir una sociedad realmente feminista, pues que eran unos valores muy interesantes, ¿no? Y de hecho ella, no sé si es muy radical o muy ingenuo, pero es muy interesante ese discurso, porque dice que si todo se basase en, si las madres realmente tuviesen poder, incluso se acabaría la diferencia de clase, de raza, de, o sea, ¿no?, de racismo, preferencias sexuales, es decir, que se acabaría con esa diferencia. Porque dice que en una sociedad donde las mujeres fueran poderosas, no habría divisiones. Y me parece cuanto menos interesante, ¿no?, que una autora en esta época tuviese este discurso. Yo recomiendo también leer su artículo. Aquí en los años 60, esto me parece interesante mostrarlo porque cuando hablamos de los activismos de las madres, que hablamos actualmente, ya había activismo de madres, ya hubo activismo de madres. Y en los años 60 en Estados Unidos surgen colectivos de madres que son usuarias, son madres negras en su mayoría y pobres, y son usuarias de la asistencia social. La mayoría, eso como he dicho, eran mujeres negras y se organizaban para luchar por sus derechos como usuarias de la asistencia social. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, muchas veces no eran bien tratadas por las asistentes sociales, por las trabajadoras sociales. Además, le exigían una serie de requisitos por ser usuarias que al final pues, le obligaba a realizar ciertas cosas con su vida, ¿no? Le obligaba a seguir unos patrones de vida que muchas veces eran bastante racistas y bueno, tenían bueno, no voy a seguir con ese tema, pero una de las cosas que demandaban eran que ellas querían decidir si criar a sus criaturas o acceder al mercado laboral, porque para ellas no era una decisión. Entonces, estas organizaciones dieron mucha importancia a la formación de las mujeres, y mujeres que a lo mejor tenían poca formación, dentro de estas organizaciones empezaron a formarse, se hicieron auténticas expertas en todo el tema de la asistencia social, y grandes activistas y grandes oradoras, ¿no? De hecho, ellas cuestionaron muchas medidas y me parece muy interesante porque esto es muy de actualidad. Por ejemplo, cuestionaron la guardería. Ellas dijeron que si la guardería, aunque la guardería podía ser un buen recurso para algunas madres que la necesitasen, ¿no? Pero es verdad que ellas decían también que podía encerrar una trampa las guarderías porque con la externalización de esas criaturas lo que se podía producir era una bolsa de empleo de trabajo femenino precario, que es donde ellas estaban. Ellas realmente la liberación a través del empleo no la entendían porque su empleo era un empleo precario y que no obtenían ninguna liberación a través de él. Y además volvían a las esclavas, ¿no? Las esclavas negras no pudieron criar a su hijo o hija, nosotros tampoco podemos, porque aquí hay una supuesta mística de la feminidad para las mujeres blancas, pero las mujeres negras hay una mística del trabajo, ¿no? Entonces, claro, para ellas exigir la maternidad también era desafiar las normas sociales. Pongo aquella foto del fondo del salario para el trabajo doméstico porque aunque estas autoras, que eran una iniciativa de una feminista socialista, ellas pues no tenían esa perspectiva tan, yo creo que tampoco de clase, ¿no?, pero tampoco, ¿no?, de racial, ¿no? Y ellas pues lo que defendían a través de una campaña por un salario doméstico que nace en Padova, el colectivo feminista internacional fue el que inició esta campaña. Y aquí encontramos feministas muy conocidas como Silvia Federici, María Rosa Dalla Costa, Selma James, encontramos muchas conocidas. Y ellas lo que defendían era que hubiese un salario por el trabajo doméstico. Sabían que era imposible que pagase todo el salario, o sea, que hubiese un salario por un trabajo doméstico, sabían que era imposible que ese trabajo se pagase, pero lo veían como algo simbólico, para reconocer el valor y para visibilizar todo ese trabajo que hacían normalmente las mujeres.
una cosa muy curiosa es cómo algunas feministas cambiaron de idea con el tiempo. A mí esto siempre me encanta. Yo creo que tenemos que estar abiertas, ¿no?, a poder cambiar de opinión y a reconocernos cómo estamos en una época y a lo mejor luego cambiamos de opinión porque escuchamos otras cosas o incluso tenemos otras experiencias. Las que somos madres lo hemos visto, ¿no? Yo tenía otro discurso antes de ser madre sobre el feminismo y la maternidad, incluso a lo mejor contrario, ¿no? Entonces es interesante cómo a veces pues, vamos cambiando de opinión. Encontramos muchas, encontramos por ejemplo a Nancy Shorodow, que ella cambió de opinión, defendía una parentalidad compartida y luego se arrepintió de defenderla. Y en este caso a mí me pareció muy curioso esta autora. Pues, escribió un libro que se llama La mujer eunuco en 1970, donde no hablaba demasiado bien de la maternidad. Y en La mujer completa, en 1999, hace unos alegatos a la maternidad brutales. O sea, yo me quedé sorprendida cuando la leí. Dice que debería considerarse como una carrera, ya no un trabajo, sino una carrera. Que un trabajo remunerado y, como tal, una alternativa a cualquier otro trabajo remunerado. Ello significaría que toda mujer que decidiese tener una criatura recibiría el dinero suficiente para criar a esa criatura en condiciones dignas. La elección entre continuar con su empleo fuera de casa y utilizar ese dinero para pagar a otra persona o criar a su hijo o hija debe tenerla ella misma, debe ser su decisión. Y a mí me encanta esta frase porque dice, es una cuestión de prioridades. Una maternidad dignificada es una prioridad feminista. Un escaño permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no lo es. Por lo tanto, ¿dónde ponemos las prioridades, ¿no? Y por citar algunas corrientes que son importantes para la maternidad, muy importantes. El feminismo de la diferencia fue muy importante para la maternidad. Hoy está casi desaparecido, pero fue la corriente feminista que más se acercó. Y no todas las feministas de la diferencia eran madres, pero sí defendían, al defender esa diferencia sexual, ¿no?, esa diferencia entre mujeres y hombres, reclamaban aquellas actividades que habían sido tradicionalmente de las mujeres y que se habían eliminado, ¿no? Realmente la igualación, o sea, se pretendía la liberación a través de la igualación al modelo masculino, a través de la igualación al hombre. Por lo tanto, si la liberación se produce a través de la igualación, todo lo que tenía que ver con las mujeres se elimina. Por lo tanto, ellas defienden lo contrario. Ellas defendían poner en valor, visibilizar todas esas actividades que tradicionalmente pues, habían sido asociadas a las mujeres. Y como dice Victoria Sendón de León, ella decía, nosotras no queríamos ser mujeres emancipadas, nosotras queríamos ser mujeres libres. ¿Para qué? ¿Cómo podían ser mujeres libres? Pues tenían que crear un nuevo orden simbólico. ¿Por qué no podían estar en el mismo orden simbólico, seguir los mismos patrones que se usaba dentro del patriarcado, dentro del orden del padre? Tendrían que crear un orden simbólico diferente. Para ellas este orden simbólico, a ellas le llamaron el orden simbólico de la madre. ¿Por qué? Porque la madre la veían como el inicio de todo, es decir, como el punto de unión de todas las mujeres, como donde todas las mujeres se juntaban y el primer origen femenino, ¿no?, de las mujeres, que nos unía a todas. De hecho, muchas autoras, a través de este orden simbólico de la madre, lo que querían era crear una genealogía feminista y femenina, ¿no?, de mujeres. Una genealogía donde a través de los espacios de mujeres, un lenguaje de mujeres, una historia de mujeres, con referentes de mujeres, con figuras de autoridad mujeres, que también era una cosa que lucharon mucho, ¿no? Empezar a reconocer a las mujeres como figuras de autoridad, no autoridad en el sentido negativo, ¿no?, sino personas que tenían algo que decir y que realmente eran nuestros referentes. Y fuera de ese orden social de los hombres. Por lo tanto, la maternidad, claro, pues formaba parte de este discurso. A mí me gusta esta cita de, bueno, aquí encontramos a muchas autoras, Carla Lonzi, Irigaray, muchas autoras, y me gustaba ella que decía, reclamar la igualdad como mujeres me parece la expresión equivocada de un objetivo real. Reclamar la igualdad implica un término de comparación. ¿Y a qué o a quién desean igualarse las mujeres? ¿A los hombres? ¿A un salario? ¿A un puesto público? ¿A qué modelo? ¿Por qué no a sí mismas? Es decir, porque lo radical que tenían ellas era que querían inventar otra cosa diferente y no seguir por la misma lógica del patriarcado, capitalismo, es decir, inventar otra cosa. Y por supuesto el ecofeminismo. El ecofeminismo es fundamental también para entender la maternidad. El primer ecofeminismo, o sea, el feminismo clásico pues, por ejemplo, Vandana Shiva, María Mies, muchas autoras, ¿no? ¿Por qué estaba cercano a la maternidad? Porque estaba cercano a la tierra, realmente, ¿no? Al reino de lo natural, ¿no? A
a la lucha por la soberanía alimenticia, por la tierra, a la lucha por las criaturas. Entonces, claro, Vandana Shiva y María Mies, ellas decían que las mujeres somos colonias internas dentro del patriarcado, un sistema patriarcal. Entonces estaríamos sometidas igual que lo está la naturaleza. Por lo tanto, ellas querrían esa liberación de las mujeres, esa liberación de la naturaleza de esa opresión. Shiva, de hecho, Vandana Shiva en el libro Ecofeminismo habla de su parto y de cómo ella escapó de allí para no ejercer toda la violencia médica porque no la dejaban parir como quería. Entonces, ella habla de su parto y su proceso de maternidad. Y proponen reapropiarnos de nuestros procesos sexuales y reproductivos que habían sido usurpados por el patriarcado, igual que había sido usurpada la naturaleza. Es decir, ve cómo los procesos sexuales y reproductivos también habían sido arrancados de las madres y habían sido colonizados. Otras corrientes feministas, ya ecofeministas, tienen un corte más constructivista, otras corrientes posteriores, y aunque defienden los cuidados, poner los cuidados en el centro, pero la maternidad no les hace tanta gracia. Yo creo que es también porque estas corrientes se han visto como esencialistas, tanto el feminismo de la diferencia, el ecofeminismo, al estar centradas también en la naturaleza, pues se han visto como demasiado esencialistas. Por lo tanto, el ecofeminismo actual quiere huir de ese esencialismo y al final acaba también huyendo, como echando a un lado la maternidad. Los cuidados sí, pero la maternidad no. Voy a hablar ya poco de esta parte, porque prefiero centrarme un poco más en la otra, pero de la tercera ola quiero decir que es muy importante la interseccionalidad, muy importante, tener en cuenta todas las diversidades y opresiones, que no hay un único modelo de mujer. Las mujeres pasan por muchas opresiones en función de su clase social, si son migrantes, racializadas, con discapacidad, si son mujeres lesbianas, según cómo sean las mujeres, pues pueden sufrir diferentes opresiones. Por tanto, también no puede haber un único feminismo que dé respuesta a todas las mujeres, porque cada una tiene sus circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, esta autora nos habla ella es experta en lactancia materna, con mujeres negras. Entonces, pues habla, basado en la evidencia científica, sí, ¿no? Pero ¿en qué evidencia? ¿Basada en quién se basa? ¿En quién se basa la evidencia científica? ¿Quién ha desarrollado esos estudios? Debemos desafiar y reformular los estándares de investigación. ¿Han estado las mujeres negras o la lactancia materna negra en esos estudios? Pues, entonces, es interesante hacer esas reflexiones. La experiencia debe ser la experiencia de ser interpretada es diferente a la experiencia de ser entendida. Estamos interpretando a las otras en vez de entendiéndolas. Entonces, todo esto es muy interesante, ¿no? Y hablar de equidad y no de igualdad, al final es lo mismo que estamos hablando respecto a la maternidad. ¿Y qué pasa además, aparte de las múltiples opresiones que sufren las mujeres, que eso hay que tenerlas en cuenta siempre? Pero podría ser la maternidad también una opresión diferente, que aparte de ser mujer, el ser mujer madre también sea una opresión que haya que añadir a la interseccionalidad. Esto se lo pregunta Andrea O'Reilly, que es profesora de la Escuela de Estudios de la Mujer de la Universidad de York en Toronto. Y ella se pregunta si la interseccionalidad, por qué las feministas son capaces de comprender la interseccionalidad cuando se trata de raza, clase, sexualidad, ubicación geográfica, pero no respecto a la maternidad. Que las madres no viven simplemente como mujeres, sino como madres mujeres, así como las mujeres negras no viven solo como mujeres, sino como mujeres racializadas. Y la opresión y la resistencia de las madres bajo el patriarcado están moldeadas por su identidad materna, tal y como lo está una mujer negra por su identidad racializada. Es decir, ella propone incluir la maternidad como una parte también de la opresión, aparte de la opresión por ser mujeres. Porque dice que la maternidad no se puede desligar del ser mujer. Es decir, una madre sabe que como dice la autora, nuestro yo maternal no se puede separar del ser mujer. Por lo tanto, las madres tendríamos la opresión por ser mujeres, pero también la opresión por ser mujeres madres. Entonces voy a hablar un poco, bueno, por supuesto, me dejo muchísimas autoras, muchísimas corrientes actuales, pero quería centrarme más en la historia más desconocida, ¿no? Lo que hay ahora ya lo conocemos más. Entonces, ¿para qué entrar también esto daría para una charla de mucho tiempo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todas estas
trayectoria histórica que hemos tenido, qué está pasando en la actualidad, por qué ese debate sobre la maternidad y el feminismo, dónde nos encontramos. Voy a explicar algunos puntos por lo que creo que existe este debate. En primer lugar, porque la herencia que tenemos, a pesar de todas estas corrientes y todas estas autoras, lo que nos ha llegado es un feminismo de la igualdad, del acceso a través del empleo, el acceso a través de, ¿no?, a la liberación a través del empleo, a la igualación de los hombres, y por lo tanto esa es la herencia feminista que tenemos en Occidente. La maternidad no cabía en ese discurso. Incluso corrientes más actuales, que no voy a entrar en ellas, pero corrientes muy actuales, tampoco defienden la maternidad, porque en el fondo, aunque intenten salir, no somos feministas de la igualdad, en el fondo sí, tienen ese mismo discurso interiorizado. Y estoy hablando de corrientes tan actuales como las más relacionadas con la parte queer o radfem. Es decir, todas, en general, la mayoría de corrientes tampoco acaban defendiendo la maternidad. Hay autoras concretas dentro de las diversas corrientes que sí, pero a rasgos generales se quiere escapar de ese esencialismo, ¿vale? De lo que se considera esencialista. En este caso, este libro de Yune Fernández, que me parece muy interesante, que habla de experiencias de madres lesbianas, ella decía: no me esperaba esa sentencia de que he traicionado al feminismo. Al fin y al cabo, el proyecto que quería crear no era patriarcal, no iba a casarme, no lo haría con un tío, tenía claro que era mi derecho llevar adelante el proyecto de vida que quería y que esa seguridad en mí misma me la había dado el feminismo. Como algunas mujeres que pertenecen a colectivos feministas a veces se sienten, pues eso, traidoras al feminismo si son madres. Y esto pasa en muchas corrientes feministas actuales, es decir, no es algo de una sola corriente feminista, porque tenemos esa herencia en el fondo, ¿no? Ahí como clavada en la mente. También encontramos cómo la maternidad ha sido infravalorada, pero ¿por qué? Porque ha sido una actividad de la mujer. Esto las antropólogas, como he dicho, Kate Miller lo dijo, que ya lo he comentado antes, pero las antropólogas lo llevan diciendo mucho tiempo. Margaret Mead lo dijo, que sea cual fuere la actividad del varón, aun cuando se trate de vestir muñecos para una ceremonia religiosa, es siempre más elevada y prestigiosa que la de la mujer. Da igual que mujeres y hombres hagan la misma actividad. Da igual que mujeres y hombres críen. Si mujeres y hombres críen, la crianza del hombre tendrá más valor que la crianza de la mujer. Por lo tanto, la revalorización de la maternidad debe pasar por reconocer ese trabajo y el trabajo de las mujeres y reconocer como el maternaje también, ¿no? Es una función social. Entonces, claro, muchas autoras lo que hicieron es, si la maternidad está desvalorizada y queremos la liberación y queremos la libertad, vamos a quitarnos de en medio esta actividad infravalorada. Pero no se daban cuenta que cuando acceden al empleo, como es un empleo feminizado o un empleo femenino, también está infravalorado. Entonces, al final, incluso el empleo, cuando se trata del empleo de las mujeres, ese empleo feminizado, vemos cómo realmente es el empleo precario. No es una casualidad de que el empleo de las mujeres sea precisamente el empleo precario. Es porque como actividad de la mujer va a estar infravalorado. Y la maternidad también, ¿no? Y otra de las, como hemos dicho antes, la liberación se producía a través del empleo, pero también a través de la igualación a lo masculino, ¿no? Ese acceso a un sistema capitalista, a ese mercado laboral. Se accede a un mercado laboral sin cambiar nada, pensando que no iban a admitir así abiertamente. No admiten con unas reglas de juego que ya estaban preestablecidas. Entonces, la maternidad no cabía, porque el modelo era un modelo masculino sin cargas familiares, o sea, no me gusta decirlo de cargas, sin responsabilidades familiares, y nosotras no entrábamos en ese modelo. Teníamos que quitarnos todas esas responsabilidades familiares y parecernos y entrar en la lógica competitiva de un mercado capitalista. Si no se cambia ese modelo de mercado, las mujeres seremos asimiladas por ese modelo y siempre de una forma precaria, ¿no? Por lo tanto, bueno, a mí me interesa esta cita de Silvia Federici, por supuesto la de Audre Lorde, pero la de Silvia Federici, el movimiento de mujeres debe darse cuenta de que el trabajo no supone una liberación. El trabajo dentro de un sistema capitalista es explotación y no hay placer, orgullo o creatividad alguna en ser explotada. Por lo tanto, tenemos que definir qué modelo, qué sistema queremos y cómo queremos que se produzca esa liberación de las mujeres. Esta me la iba a saltar porque es que no sé cómo voy de tiempo. Andrea, ¿son las 12? Vale. Bueno, aquí me interesaba porque esta mujer, o sea, Nancy Fraser, hablando de también, me gustó mucho esta cita cuando la leí, creo que fue en un artículo de una revista.
Pero me pareció interesante porque aquí encontramos una modelo con los sacaleches inalámbricos. Entonces, Nancy Fraser decía, ya no se trata de que un niño o niña mame del pecho de su madre, sino que ahora la madre amamanta ordeñándose su propia leche mecánicamente y almacenándola para que después una niñera se la dé con el biberón. En un contexto de grave pobreza de tiempo, los sacaleches de manos libres con doble copa son los más apetecidos porque permiten a la madre extraerse la leche de ambos senos a la vez mientras conduce del camino al trabajo. Es decir, ahí estamos llegando, ¿no? Estamos llegando a un momento en que los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen que pues, dejarse fuera porque son incompatibles con el tiempo de un sistema, ¿no? de este sistema patriarcal, capitalista, del hiperconsumo, ¿no? Y al final, esta hipermodernidad, ¿no? Al final lo que hacemos es realmente pues, adaptarnos a estos tiempos. ¿Y cómo nos adaptamos? Dejando fuera lo importante. Y los tiempos, por ejemplo, para la mayoría de las mujeres, no tener en cuenta la ciclicidad, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no? O cómo respetar esos tiempos, por ejemplo, después del parto, respetar el puerperio. Son cosas que no se están respetando. Y al final acabamos con cosas como estas que parecen una distopía, pero es lo que está sucediendo ahora mismo. Y aquí está la preciosa campaña de Petra, Maternidades Feministas. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué pongo esta campaña? Porque la lucha, otro de los problemas que ha habido es que la lucha por los procesos reproductivos y sexuales y reproductivos de las mujeres solo se han basado en la lucha por el derecho a no ser madre. Es decir, fantástica, totalmente necesaria. Las mujeres necesitamos luchar por un derecho al aborto libre, gratuito. Es imprescindible. Si no podemos elegir si ser o no madre, no tiene sentido el resto. O sea, tenemos que poder elegir. Pero ¿qué pasa una vez que conseguimos esto, ¿no? ¿Qué pasa? Esa lucha debe ir unida también a una lucha por los derechos de las que sí deciden ser madres. Pero esta lucha no está. O sea, no se está luchando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres una vez que sí somos madres. De hecho, en la ley de salud sexual y reproductiva, es interesante, si lo queréis hacer como así trabajo, si os metéis en el buscador y ponéis palabras clave, por ejemplo, la palabra parto y lactancia materna prácticamente no aparecen, pero sin embargo la palabra anticonceptivo pues, está por todas partes, ¿no? Entonces, al final se está legislando más la anticoncepción que es necesaria, pero el no ser madre, pero el ser madre no. Y sin embargo estamos hablando de una ley de derechos sexuales y reproductivos. Está hablando de reproducción. Por lo tanto, es muy interesante esta campaña de Petra Maternidades Feministas que habla de pedir un permiso preparto, para antes del parto, y un permiso puerperal, es decir, un permiso que proteja toda esa etapa por la que pasamos las madres después del parto, que es además todo el puerperio, no es el posparto inmediato, el puerperio es muchísimo más amplio y también hay que visibilizar que eso existe. Otra cosa que está pasando es que se está produciendo una culpabilización de la víctima, en este caso de las madres. Por un lado, se culpa a las madres en todo momento. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando las madres, pues estamos en el hospital, estamos dando a luz y se quiere proteger al embrión, por ejemplo, por encima de la propia madre, ¿no? Por ejemplo, incluso a mujeres que han sido llevadas al hospital a la fuerza para parir o parir en contra de su voluntad o de como ellas quieren, porque la salud de su bebé está por encima de su decisión. Al final, estamos culpando a la madre de lo que pueda pasar a su criatura, siempre estamos culpando. También vemos como el falso síndrome de alienación parental, las madres que son acusadas de usar la lactancia materna en custodias compartidas, por ejemplo, impuestas, que muchas pues son acusadas de que usan la lactancia materna como excusa para no ofrecer una lactancia, o sea, una custodia compartida. Vemos la lucha de las madres protectoras, que cada vez son más, esa lucha de las madres protectoras por sus criaturas y madres a las que se le están retirando la custodia solamente por proteger a sus hijos e hijas. Es decir, al final, toda la culpabilización se pone sobre la madre, todo el foco se pone sobre la madre. Pero también la madre asumimos esa culpa, o sea, la cogemos como nuestra. Y muchas veces vemos como el no poder llegar a todo, no poder estar lo suficientemente con nuestras criaturas, o no poder ascender laboralmente, o no poder quedarnos atrás, sentir soledad, todo eso lo vemos como culpa nuestra, ¿no? Nos sentimos culpables por no poder hacer todo lo que querríamos hacer, pero es imposible. Por lo tanto, para mí es muy importante, incluso esa diferenciación entre malas y buenas madres, aunque sea para hacerlo como crítica, no,
¿no? Porque pone el foco sobre la madre. No hay buenas y malas madres. Vamos a hablar de un buen o mal sistema, no de buenas y malas madres. Por lo tanto, para mí es imprescindible dejar de culparnos y dejar y que no nos culpen a nosotras, que no pongan el foco sobre nosotras y empezar a ponerlo sobre el sistema. Que el sistema realmente es el que no nos está permitiendo hacer determinadas cosas, ¿no? Vandana Shiva lo dice esto muy bien. No sé si he puesto la cita. Vale, no la he puesto, creo. Bueno, pues Vandana Shiva decía que cuando se culpa a las madres, se absuelve de toda responsabilidad a las relaciones patriarcales, a un entorno social hostil con la infancia, a la incompatibilidad de un empleo remunerado con la maternidad, al utilitarismo y mercantilismo despiadado de la sociedad moderna y a la obsesión por el crecimiento de la sociedad. Todo eso queda exento de culpa si culpamos a las madres. Vamos a poner el foco en otro sitio, ¿no? Y otra cosa que está pasando que es muy curiosa es que por primera vez el hombre es una propuesta feminista. Y esto solo pasa en la maternidad. En ningún otro espacio feminista pasa y en la maternidad el hombre se presenta como un nuevo príncipe azul que salvará a las madres de su carga, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el feminismo? Porque hay más propuestas destinadas a los hombres cuando hablamos de maternidad que a las mismas mujeres. Está claro que la corresponsabilidad es imprescindible. Es decir, nosotras queremos, evidentemente como feministas, que haya que los hombres sean corresponsables en todos los ámbitos de la vida. Es decir, las tareas del hogar, los cuidados de la vida en general, de personas mayores dependientes, de personas dependientes en general, de todas las edades. Pero, sin embargo, estamos viendo cómo se produce un foco de un interés especial porque el hombre cuide en la primera infancia a los bebés. Es decir, aparecen hombres con bebés por todas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el tener tanto interés en que los hombres aparezcan con bebés, al final corremos el riesgo de que se produzca también una usurpación y una invisibilización de lo que es las necesidades del trabajo materno. Es decir, muchas mujeres, la mayoría de mujeres cuando somos madres nos damos cuenta cómo nosotras necesitamos a nuestra criatura y nuestra criatura nos necesita a nosotras, cómo nuestro cuerpo es su hábitat y cómo esa simbiosis, esa diada que se crea es fundamental, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, el querer poner el foco en los hombres invisibiliza todas esas necesidades. Es decir, a lo mejor, si queremos dar el pecho o queremos cogerlo nosotras porque el bebé está llorando, es que lo estamos malcriando, ¿no? O somos unas caprichosas, o déjamelo a mí, que yo también puedo, yo también sé hacerlo. No, perdona, este es mi momento, este es mi espacio, esto es lo que yo quiero, ¿no? Siempre que se haga desde la libre elección. Por lo tanto, se puede producir una usurpación en lugar de una verdadera corresponsabilidad. La verdadera corresponsabilidad es que las madres puedan elegir, ¿no? Que puedan elegir lo que quieren hacer y que los hombres estén ahí, por supuesto, ¿no? Claro, para que una madre pueda hacer lo que quiera, tiene que tener posibilidades de hacer lo que quiera, ¿no? Y realmente muchas veces la corresponsabilidad no es cosa de dos tampoco. Hablamos de corresponsabilidad del hombre como si poniendo un hombre en tu vida se solucionasen tus problemas, pero hay que poner una sociedad en tu vida, no un hombre. Primero que hay familias que no tienen hombre, porque son o familias de parejas lesbianas o monomarentales. Es decir, hay familias que no tienen un hombre en su vida. Y luego que es que la crianza no es un asunto de dos personas, la crianza es un asunto de toda la comunidad. Por lo tanto, la corresponsabilidad con la crianza debería ser de toda la comunidad, y no estoy hablando de externalización, sino de el apoyo comunitario, y no solamente de dos personas. De hecho, Adrienne Rich lo dice muy bien. Creo que sería posible que un gran número de hombres se ocuparan a gran escala de la atención a la infancia si que cambiaran radicalmente las cotas de poder masculino en una sociedad que se reconoce en lo masculino. Esto lo dijo hace muchísimo tiempo. O sea, que realmente no estamos leyendo autoras que dijeron cosas hace muchísimo tiempo. Lo que he hablado antes de la maternidad como experiencia y como institución, que dijo la misma autora, lo que ha sucedido es que muchas autoras han utilizado pues, maternidad como institución, maternidad como experiencia, para aferrarse a la maternidad como institución, olvidar la otra, y decir, hay que abolir, no, hay que acabar con la maternidad porque es una institución que nos esclaviza. O sea, al final esta separación que hizo Rich con todo su, con ganas de demostrar, ¿no?, de cómo si había esa posibilidad, pero realmente pues lo que hizo fue, o sea, muchas mujeres se confundieron y se agarraron solamente a esa eliminación de la maternidad.
Aunque ella decía que destruir la institución no significa abolir la maternidad, pero bueno, no se ha seguido. De hecho, esta autora es utilizada por autoras que defienden pues están un poco en contra de defender la maternidad. O sea que fijaros hasta qué punto puede ser esta autora utilizada para ambas partes, ¿no? Y de hecho, uno de los problemas es que la maternidad se ha asociado desde el discurso feminista a la figura de la esposa. Encontramos en muchos textos feministas, de muchas autoras feministas, la palabra madre-esposa, todo junto, ¿no? O con guión, pero madre-esposa. Claro, si tú la maternidad la unes al término de esposa, ya no podemos, porque el matrimonio era una institución patriarcal, ¿no? Entonces, si queremos liberar la maternidad de esa institución, estamos poniendo en un mismo nivel cuando realmente la maternidad estaba oprimida por el matrimonio, como decía Emma Goldman. Si la maternidad está oprimida por el matrimonio, no lo pongamos al mismo nivel como una madre-esposa. No. Somos madres por debajo de esa presión de esa institución, ¿no? Otro problema que ha habido con las feministas en general a lo largo de la historia, y es la experiencia de la maternidad. Sabemos que la maternidad es experiencial, profundamente experiencial. Por lo tanto, hubo una época donde muchas feministas dejaron de ser madres porque era incompatible con esa idea de liberación. Y claro, muchas mujeres que no han sido madres, pues cuesta trabajo al final llegar a estos planteamientos. Hay muchas otras que no, pero yo lo pongo por lo menos en mi piel. A mí yo no hubiese llegado a todo esto si no hubiese sido madre. Para mí la experiencia ha sido lo primero de todo. Por lo tanto, hay muchas mujeres feministas que no han sido madres y que por lo tanto no les ha interesado ese discurso sobre la maternidad. Muchas otras fueron madres, pero en plena crisis de identidad sobre ser madre es estar en el hogar, pero yo lo que quiero es liberarme y estar en el empleo. Por lo tanto, si soy madre, tengo que relegar esa maternidad, tengo que externalizar toda esa crianza para poder desarrollarme en el empleo, que es lo que tiene que hacer una verdadera feminista, ¿no? Por lo tanto, hay una herida también. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando debatimos y debatir desde el cariño, ¿no? Porque cuando hablamos de muchas autoras feministas que a lo mejor tienen miedo a una vuelta al pasado, tienen miedo a que volvamos a estar relegadas en el hogar, es normal, porque han luchado mucho para salir de ahí. Entonces es normal que se produzca eso. Y luego también esa herida de muchas mujeres que no pudieron maternar, porque en ese momento la liberación solo estaba a través del empleo. Ellas no pudieron maternar y eso produce una herida. Y sabemos, las madres que estamos aquí, lo sabemos lo que es cuando volvemos al empleo a las 16 semanas y lo que nos produce. Pues imaginaros lo que es, pues incluso ni tener baja de maternidad, ¿no? O ni ver a tu criatura porque tienes que ascender profesionalmente. También encontramos una contradicción con nuestra propia madre. Con nuestras propias madres o con las propias madres de las mujeres feministas, ¿no? En muchas ocasiones, muchas feministas tenían madres que eran madres patriarcales, como decía Victoria Sau, ¿no? Madres que estaban fagocitadas por el poder del padre y que no eran madres que nos estuviesen transmitiendo una herencia feminista. Por lo tanto, poníamos como un veto, ¿no? Esas madres no nos interesaban, esas madres, no queríamos ser como ellas. Y tampoco queríamos ser como ellas si eran víctimas, porque nosotras no éramos víctimas, ¿no? Bueno, nosotras hablo, yo soy más joven, pero en ese tiempo, ¿no? No querían ser víctimas como lo eran sus madres, ellas querían otra cosa. Por lo tanto, se produce una ruptura con nuestra propia madre. Y al producirse esa ruptura con nuestra propia madre, se rompe esa genealogía femenina, se rompe ese conocimiento ancestral entre las mujeres, se rompe todo eso. Otra cosa que nos ha pasado es que, como he dicho antes, que muchas corrientes feministas han sido tachadas de esencialistas, pues efectivamente muchas madres o muchas corrientes, en fin, o muchas feministas, son tachadas de esencialistas o de madres intensivas. En general, todos los procesos relacionados con la lactancia materna, el parto natural sobre todo, fueron relacionados con actividades que nos devolvían a la naturaleza. Por eso, claro, todas las autoras que hemos defendido la maternidad, pues podemos caer en ese, ¿no? A ser acusadas de esencialistas. Pero claro, se olvidan de que realmente todos esos procesos tienen una base biológica. Es decir, no es biológico. Yo soy antropóloga.
no es una base biológica solamente, son procesos bioculturales, son procesos que incluyen a la biología, pero incluyen la cultura, porque las mujeres no parimos en la nada, parimos en una cultura y nos quedamos embarazadas en una cultura y criamos en una cultura. Pero también hay parte de biología, porque también está la lactancia materna, está el parto, está la oxitocina, está una cantidad de hormonas, está muchas cosas que sí ocurren dentro de nuestro cuerpo. Y entonces también hay que volver, ¿no?, a revalorizar eso. Esta foto que he puesto fue muy polémica en su día. Es una foto muy polémica del Dominical del Mundo, Madre o Vaca, que hacía una crítica a la lactancia materna y comparaba a las mujeres lactantes con vacas. El sector de la lactancia materna se levantó muy enfadada, con razón. Pero bueno, como dice la antropóloga Esther Massot, lo que esencializa o naturaliza realmente la lactancia materna es reducirla a leche, porque la leche sí es un producto natural, ¿no? Pero la lactancia materna es mucho más. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar esos procesos sexuales y reproductivos que son mucho más que naturaleza, son mucho más que biología, son procesos sexuales y reproductivos de las mujeres lo que tenemos que recuperar. Y también se nos llama intensiva. Intensiva por querer criar más tiempo del que se supone que debemos criar, por mujeres que a veces se cogen excedencias sin remunerar, incluso algunas dejan su empleo porque con el permiso de maternidad que tenemos actualmente, 16 semanas, es totalmente insuficiente y pues muchas pues abandonan todo eso, ¿no?, para poder criar. Claro, estas mujeres están tomando su decisión y además una decisión muy difícil porque las precariza enormemente, las deja sin ningún tipo de economía y con una dependencia absoluta de sus parejas, que es lo que queríamos evitar. ¿Por qué? Porque no hay una remuneración para el tiempo de crianza. Sin embargo, claro, como estas mujeres están eligiendo algo que está tan infravalorado en la sociedad, pues muchas nos dirán, ¿cuál es la explicación para que estas mujeres elijan esto? Pues claro, es que están en una ideología de la maternidad intensiva, el patriarcado sobre ellas está ejerciendo su poder y las está aplastando y esas mujeres no están eligiendo libremente, es que realmente hay una ideología que está pensando por ellas. Y claro, esto es bastante paternalista, o sea, estamos diciendo que estas mujeres no están eligiendo libremente, que realmente la estamos dejando sin agencia totalmente a estas mujeres. No puede ser, ¿no? Entonces vamos a escuchar a las madres qué tienen que decir y por qué, a pesar de que esa actividad está tan infravalorada, necesitan realizarla. O sea, ¿qué fuerza tiene esa crianza? ¿Qué fuerza tiene esa actividad o esa necesidad que hay, ese vínculo, como para poder dejar otras cosas que también son muy importantes para ellas, ¿no? Luego el tema también, y ya creo que queda poco, que algunos discursos feministas que escuchamos, ¿no?, consideran que realmente la maternidad está muy valorada, ¿no?, como que la sociedad patriarcal valora mucho la maternidad, por eso nos empuja a las mujeres a ser madres, ¿no?, que ser madre es un objetivo. Es cierto que la maternidad ha sido una imposición durante mucho tiempo, pero esa idealización de la maternidad es tal, realmente es tal esa idealización de la maternidad. Jane Alpert nos decía, esto está traducido por mí, no sé si estará bien traducido, pero decía que los efectos de nuestra ausencia de poder se hacen más evidentes en la maternidad contemporánea, en su contemporaneidad, que no es la nuestra. En el patriarcado no ascendemos a una posición de especial estima y autoridad cuando tenemos hijos. Por el contrario, se nos niegan incluso las pocas opciones de participación significativa en la sociedad que están disponibles para nosotras como mujeres sin madre. Si las mujeres no tenemos poder ninguno en la sociedad, ¿cómo puede ser que esta sociedad valore la maternidad? Realmente no se valora la maternidad. Es cierto que el sistema lo que quiere son nacimientos, que se produzca un aumento de los nacimientos. Pero para que se produzca un aumento de los nacimientos no es importante los partos, no es importante la crianza, podemos externalizar a las criaturas sin problemas, no es importante la función materna, simplemente queremos que haya nacimientos sin más, ¿no? ¿Qué pasa? Que ni eso mismo se consigue, porque las mujeres nos hemos dado cuenta que no vamos a tener hijos e hijas de cualquier forma. Y entonces, si no tenemos derechos y recursos para poder maternar dignamente, vamos a ser madres cada vez más tarde y además vamos a tener cada vez menos hijos. Y no menos hijos de los que querría el Estado, sino menos hijos de los que querríamos nosotras, ¿no? Y otra cosa que sucede es que todo esto es profundamente occidental. O sea, yo como antropóloga a mí me encanta
siempre yo creo que lo más interesante de todo es echar la vista a otras culturas, a otras sociedades, a otras formas de pensar, y en el feminismo a otros feminismos, que nos creemos que tenemos un feminismo único y exclusivo aquí, universal, que podemos aplicar a todo el mundo, y esto es un gran desconocimiento de cómo son otras culturas y de cómo se funciona en otras sociedades. Todo este antimaternalismo es occidental, profundamente occidental. En otras sociedades no se concibe un feminismo sin las criaturas y un feminismo sin las madres. De hecho, cuando fui al Encuentro Internacional Feminista, hablando con otras mujeres de Latinoamérica, y le explicaba lo que hacíamos en Petra, y decía, pero eso ¿por qué es necesario? ¿No? Y yo decía, claro, no se concibe, porque ahí las madres están dentro indiscutiblemente. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, manifestaciones de mujeres, ¿no?, con sus hijos e hijas. De hecho, la de medio es de hace unos meses, en Lima, donde la Policía Nacional lanzó gas lacrimógeno contra un grupo de mujeres aymaras que iban con sus criaturas, ¿no? Y tuvieron que salir corriendo con sus bebés a cuestas. Y la de arriba de las mujeres de, bueno, Plaza de Mayo, que ya se conocen más, ¿no? Pero, por ejemplo, Adriana Guzmán, que es del feminismo comunitario de Bolivia, ella en una entrevista, esto no es de un texto suyo, es de una entrevista que lo copié de audio, ¿no?, tal cual, ella decía, la diferencia con los feminismos liberales es que nosotras queremos criar, luchamos contra el patriarcado, pero también queremos criar. Yo quiero recuperar tiempo para criar, porque si no hay responsabilidad con esa crianza, ¿cómo construyes el buen vivir? Es en la crianza donde se construyen esas lógicas no patriarcales. Por lo tanto, la crianza es fundamental, y es fundamental. Y al final, estas otras sociedades que apuestan más por la soberanía alimentaria, por la lucha por la tierra, por la lucha desde la base, tienen en cuenta esa crianza, porque están en la base y están en la realidad, no están en esas esferas ni en el ámbito académico, que no han pisado a lo mejor una calle en su vida. Es decir, no están en esas esferas altas, sino que están en la calle, en lo real y con las madres. Entonces saben lo que necesitan las madres, ¿no? Y esta es otra cosa polémica también, ¿no? Porque es que se ha intentado demostrar mucho que no existe el instinto maternal, no existe el instinto maternal. Y esto yo como antropóloga, bueno, hay muchísimas autoras que se han pasado mucho tiempo intentando demostrar que no existe el instinto maternal. Y es cierto, es decir, como hembras mamíferas, somos hembras mamíferas, pero somos personas en una sociedad. Y el instinto maternal, hay muchas mujeres que deciden no ser madres y no supone ningún problema. De hecho, si tuviésemos instinto maternal, pues yo creo que al poco de tener la regla estaríamos todas teniendo hijos e hijas, ¿no? Entonces, esto es algo cultural, ¿ya? Se ha convertido en algo cultural. Pero sí es cierto que existe un deseo materno. Pero ese deseo materno, que es del que nos habla Casilda Rodríguez, autora que recomiendo, que es imprescindible para hablar de feminismo y maternidad, ella nos habla de ese deseo materno, pero eso se produce una vez que eres madre. Y es ese vínculo con la criatura, ese enamoramiento, una cosa que no tiene nombre, que hasta que no lo vives no puedes ni explicarlo, ¿no? Y ese vínculo brutal que se consigue. Y esta autora, Casilda Rodríguez, ha dicho que el patriarcado lo que ha intentado es eliminar ese vínculo. Porque al eliminar ese vínculo tan grande, tan fuerte, conseguimos que esa criatura pues quede a expensas del patriarcado y quede totalmente desprotegida, ¿no? Y también las madres, pues también la ruptura del vínculo también les afecta muchísimo. De hecho, ella dice que el deseo de complacer y la relación de complacencia, que son borrados de la cultura patriarcal y eliminados de nuestra práctica social competitiva y fratricida, están vivos en el deseo materno, que es la pulsión sexual femenina común en las mujeres cuando parimos y que el patriarcado no ha podido erradicar. Lo ha intentado, y ahora veremos cómo lo ha intentado, pero no ha conseguido erradicarlo del todo. Porque este deseo materno forma parte de la sexualidad de las mujeres, porque la sexualidad de las mujeres es mucho más amplia. Y el problema que hemos tenido otra vez es que otra vez se ha hablado de la sexualidad de las mujeres con patrones masculinos. ¿Qué pasa? Que al final encontramos autoras, por ejemplo, que dicen cuerpo materno deserotizado para el placer del otro, ¿no? Como decía Marcela Lagarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo que un cuerpo materno deserotizado? ¿Un cuerpo materno está deserotizado en algún momento? Es pura erótica un cuerpo materno. Realmente tanto el embarazo, el parto, la lactancia materna,
todos los procesos por los que pasan las mujeres son procesos sexuales y profundamente sexuales, forman parte de nuestra sexualidad. La lactancia materna es un acto totalmente sexual. De hecho, la oxitocina es la misma hormona del amor que se produce cuando tenemos relaciones sexuales, se produce cuando lactamos. Hay mujeres que sienten orgasmos cuando dan el pecho. Realmente es un acto sexual. Y no hace falta hablar de los orgasmos porque, claro, tenemos que hacer esa comparativa para poder entenderlo. No hace falta siquiera, es decir, es otro tipo de sexualidad. Lo que tenemos que entender es que es una sexualidad no falocéntrica, no normativa, y es otro tipo de sexualidad y no adulta, ¿no? Porque si lo miramos con patrones adultos pasa como ha pasado, que si investigáis un poco, ha habido sentencias de alguna madre a la que le han quitado la custodia porque decían que había sentido placer amamantando y eso era considerado un abuso sexual. Incluso pasó un padre que puso una demanda a su mujer porque daba pecho a su hijo de 7 años y la acusó de abuso sexual por dar pecho a su hijo de 7 años y entonces fue aceptada la acusación. Luego ya después no, pero al principio fue aceptada y para retirarle la custodia a la madre. Que al final estamos equivocándonos muchísimo. ¿Y qué pasa esto de para el placer del otro? ¿Quién es ese otro? ¿Es un otro adulto con el que tenemos una dependencia insana? No, ese otro es un bebé o un niño o una niña, ¿no? Entonces, al final esto es una mirada muy adultocéntrica y es urgente cambiar ese foco, ¿no? Bueno, esta la voy a pasar un poco por lo alto porque parece que voy un poquito tarde. Pero realmente estas dos autoras lo que quieren decir es que esa lactancia materna es placentera, ¿no? Es un acto carnal, es un acto que supera la alimentación, es un acto totalmente sexual, la lactancia materna. Incluso puede que esto esté hecho para que la madre no salga corriendo. Tiene que ser placentera, ¿no? Porque si no es placentera, ¿qué? Salimos corriendo de ahí, ¿no? Y ya para ir terminando con esta parte, ¿cabe la infancia en un proyecto feminista? ¿No? Y aquí encontramos esta mesa, ¿no? esta performance de la última cena lleno de niñas y niñas. Cabía también ahí, ¿no? Los niños y las niñas. Pues realmente no hay ningún movimiento que luche por las niñas y los niños y las niñas. Yo creo que es fundamental que el feminismo esté ahí, es fundamental. Porque si hablamos de poner los cuidados en el centro, no vamos a hablar de la infancia. De hecho, ahora mismo el proyecto feminista que hay sobre la infancia solo se centra en la guardería. Por lo tanto, en la externalización, en que los niños y las niñas molestan y, por lo tanto, tienen que estar fuera de la sociedad. No hay una apuesta por sociedades que tengan en cuenta la infancia, sociedades que realmente la infancia sea el patrón de humanización, ¿no? Como decía Tonucci, sociedades que se basen en la infancia, y solo hablamos de externalización. Llega un momento que las criaturas prácticamente no ven a su familia y están desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, las actividades extraescolares, los fines de semana, queremos que alarguen los horarios de los colegios en vez de acortar la jornada laboral. Es decir, vamos al contrario, ¿no? ¿Qué sociedades estamos construyendo sin la infancia? De hecho, aquí Vandana Shiva lo dice, ¿no? Que las instituciones y los gobiernos a nivel nacional deberían aprender de las madres, de los grupos tribales y de otras comunidades que sitúan en el centro de sus decisiones a las niñas y a los niños. Y es fundamental. ¿Quién tiene en cuenta realmente a la infancia? Esto lo voy a pasar un poquito rápido, pero es importante ver, cuando hemos hablado de ese deseo materno, de esa maternidad, qué se ha hecho desde el patriarcado con las madres. Se ha intentado eliminar a esa madre entrañable, a esa madre presente, a esa madre gozosa, a esa madre libre, a ese poder que tenía la maternidad. Se ha intentado de alguna manera eliminarlo. Para ello, pues claro, si tú eliminas a esa madre, consigues madres patriarcales. Como decía Victoria Sau, la madre no existe, ha sido eliminada. Ahora solamente hay madres patriarcales, madres que cumplen la función del padre, que transmiten el orden social del padre. Y la infancia está totalmente desprotegida. Empezamos por los partos, por ejemplo. Este texto es muy largo, si no lo queréis leer, pero Federici, lo que nos dice es que cuando la caza de brujas, uno de los colectivos más perseguidos fueron las parteras. Y, por ejemplo, cuando las parteras comenzaron a ser perseguidas, empezó también el nacimiento de una práctica médica que hizo que las mujeres perdieran el control sobre sus procesos sexuales y reproductivos. Las mujeres, al final, la medicina empezó a tomar papel principal sobre los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo sobre el parto, y para ello, pues,
toda la comunidad de mujeres que había alrededor de esa mujer tenía que ser eliminada y era sustituida por una comunidad de hombres y por el pensamiento científico, por el conocimiento científico. Y perdimos toda nuestra agencia, ¿no? De hecho, como dice Casilda Rodríguez, fuimos condenadas a parir sin deseo, sin sentimientos, sin sentir la vida y el placer en nuestras entrañas, porque no hubieran conseguido de otro modo que infligiéramos el daño que infligimos a las criaturas. Como leonas o lobas defenderíamos a nuestras crías contra el patriarcado, nos dejaríamos matar 1000 veces antes que consentir que nadie hiciese llorar de desesperación a un recién nacido o antes de permitir que lo arrancasen de nuestro pecho y nuestro regazo. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría no, cada vez menos, pero muchos bebés son separados de sus madres al nacer, sobre todo si hay una cesárea, si hay un ingreso en UCI neonatal, son separados de sus bebés al nacer, les son privados de la lactancia materna. Hasta hace muy poquito tiempo los bebés eran separados de sus madres al nacer por rutina médica absoluta, sin ningún otro argumento. Y esta separación produce un gran daño. Y lo que nos tenemos que plantear, como dice Casilda, es cómo consentimos esa separación. Y esto también es patriarcal. Las mujeres hemos aprendido a lo que llamamos la indefensión aprendida, es decir, a saber que por mucho que nos quejemos no sirve de nada y que ante un poder externo, médico, una autoridad médica, una bata blanca, no tenemos nada que hacer. Y que si nos quejamos nos van a decir que somos histéricas, que no nos preocupemos, sobre todo si somos primerizas. Si somos primerizas ya, no es que realmente es un capricho, no ves que está en buenas manos, no le va a pasar nada. Y nosotras nos quedamos allí con nuestra pena, pero no somos capaces de luchar. Cuando cualquier otro mamífero cogería y arrancaría los ojos de quien se intente llevar a su bebé de su lado, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con nosotras? Al final nos tutelan de todas las formas. También en la crianza encontramos esas maternidades científicas de expertos y expertas que nos dicen cómo tenemos que criar, cómo tenemos que hacer las cosas, incluso métodos que nos dicen que tenemos que dejar llorar a nuestras criaturas porque así es como es la crianza, ¿no? Y madres que han tenido que, para ser buenas madres, han tenido que ejercer ese método y se han tenido incluso que ir de sus casas para no poder ver llorar a sus criaturas. Y esto es muy triste, ¿no? Cómo estamos eliminando ese deseo materno, ese vínculo, ese impulso que nos sale para acceder a esa medicalización de todos nuestros procesos y de la crianza. Y para acabar ya, faltando diapositivas nada más, muchas feministas proponen recuperar a la madre como proyecto feminista, ¿no? De hecho, como decía Victoria Sau, el crimen contra la madre, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, esa deglución de la madre, el patriarcado ha querido eliminar a la madre. Ese es el matricidio primigenio. Se ha producido un matricidio, una eliminación de la madre de la sociedad. Entonces, claro, al final la maternidad, lo que dice ella, no ha trascendido en valores sociales. La maternidad no se ha hecho importante, ha quedado relegada. No ha tomado fuerza política ni fuerza social. Casilda Rodríguez nos dice que a pesar de todo esto, el deseo materno no se ha eliminado, que continúa y por lo tanto tenemos que coger ese germen, coger esa fuerza para salir adelante, ¿no? Para usarlo como proyecto feminista. Nos debemos reapropiar de esa dimensión maternal, ¿no? Y además, Luisa Muraro y Sara Rudick, a mí me parece muy interesante porque ellas hablan de recuperar ese orden simbólico de la madre, recuperar esa matrística, esa sociedad basada en la madre, donde la madre es el centro y por lo tanto impone otras normas, otras reglas diferentes de juego, totalmente diferentes. No es ni siquiera lo que nos podemos imaginar, no son pequeños cambios en este sistema, es un cambio radical, totalmente radical. Y para eso Sara Rudick nos habla de esa práctica maternal, una práctica maternal que es que todo eso que nosotras hacemos con nuestras criaturas es lo que se debería hacer en toda la sociedad, con todo el mundo. Realmente una sociedad que tiene en cuenta la infancia, tiene en cuenta a toda la sociedad, porque la relación de una madre con su criatura, y además Sara Rudick no habla solamente de las madres, habla de que ese pensamiento maternal tiene que estar en toda la sociedad, hombres, mujeres, madres, no madres, todas las personas tienen que tener ese pensamiento maternal. Y por último, pues, ¿cómo lo hacemos? Y para mí es muy importante aquí hablar de Petra Maternidades Feministas, donde estamos Andrea y yo, y todas mis compañeras de aquí, que hay muchas compañeras de Petra Maternidades Feministas. Para mí lo principal, como he dicho antes, es quitarnos esa culpa.
sentimos culpa porque nos tenemos que incorporar a las 16 semanas, en vez de culpar al sistema porque no nos permite quedarnos más tiempo de forma remunerada, ¿no? Y la lucha para mí tiene que ser colectiva. Yo no creo en las luchas individuales, no pienso que los liderazgos, no creo en los liderazgos tampoco, yo pienso que la lucha tiene que ser colectiva, de base, desde abajo, y ir subiendo, ¿no? Entonces, las madres a lo largo de toda su historia se han unido para luchar. Antes hemos visto algunas fotografías de madres, la madre de la Plaza de Mayo, hemos visto las madres racializadas, migrantes, reclamando sus derechos como madres, ¿no? Las madres protectoras también, la lucha de esas madres protectoras, es decir, las madres se unen para luchar. Los grupos de apoyo a la lactancia materna que yo estoy investigando, para mí hacen una lucha imprescindible por visibilizar la lactancia materna y ante el sistema médico que muchas veces impone otras normas diferentes y ellas se enfrentan día tras día a todos esos y a todos esos mitos de la lactancia materna, ¿no? Y, por supuesto, El Parto es Nuestro, otra asociación que lucha por el parto respetado y, por supuesto, Petra Maternidades Feministas, que luchamos, que ahí pues lo decimos, ¿no? Por la visibilización de la maternidad y también porque no se materne desde la precariedad, por obtener recursos, derechos, para cambiar este sistema. Es decir, nosotros lo queremos todo, lo que decimos siempre, ¿no? Nosotros lo queremos todo. Y es verdad, lo queremos todo. Queremos un cambio radical de todo para que se tengan en cuenta a las madres y a la infancia en esta sociedad. Para que no tengamos este permiso de maternidad mísero que tenemos, para que las madres no se precaricen de esa forma por querer maternar, ¿no? Y sobre todo para tener en cuenta esa mirada de la infancia, que es fundamental. Y con esto acabo. Aquí quería poner esta cita de Las madres hablan, pero prefiero que habléis vosotras. Así que esta es yo como antropóloga estoy haciendo entrevistas, entonces podría meter muchas citas de madres, pero hoy he metido de autora, otra vez meteré de madres. Pero esta es una cita de una madre a la que yo le hice una entrevista y ella pues, decía eso, que estaba harta de que le vendan la moto, ¿no? Con la liberación de la mujer, ¿qué pasaba, ¿no? Y si ella quiere quedarse, ¿qué pasa con eso, ¿no? Entonces, me parecía interesante dejarlo con la cita de una madre, que al fin y al cabo, pues las madres son las protagonistas de esta historia, y ahora dar paso a las protagonistas de esta historia, que son todas las que estáis aquí, y por si queréis participar y contribuir algo al debate. Muchas gracias por todo. Bueno, pues yo os invitaría a que planteemos, a que hagamos un ratito de debate antes de ir a ver la exposición, ¿vale? Que está para la 1 en principio, así que tenemos un momento. E incluso me interesa especialmente las posiciones encontradas sobre lo que Julia acaba de defender tan vehementemente y con tantos argumentos, porque en realidad pues, es un tema que levanta ampollas y sin embargo yo no las estoy percibiendo con la exposición. Pensaba que sí, que iba a llegar a mí, pero no, o sea, me cuesta que lleguen como esos otros pensamientos o maneras de ver las cosas, ¿no? Y me interesa. No sé si alguien Andrea pide que nos criticáis, ¿no? claro, que se escuchen sí, otras o sea, que haya un debate, también. que no sé, nosotras estamos muy de acuerdo en realidad, sí. Aunque a mí me surgen muchas dudas al leer estas otras autoras, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí me surge la duda de, vale, según lo que estás comentando, entonces en otros países como en Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, o incluso, no sé si en la India, o solo es Vandana Shiva la que es únicamente ella, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sudamérica no está como tan devaluada la imagen de la madre, ¿no? Y el feminismo lo tiene más integrado. Sin embargo, ¿las mujeres y los niños están mejor allí? Claro, es que luego encontramos temas de pobreza, temas del colonialismo, encontramos muchos problemas. De hecho, el feminismo decolonial, que a mí me interesa mucho, habla de que hay que tener en cuenta otros aspectos, por ejemplo, como la colonialidad sigue existiendo allí y todo lo que está suponiendo, tanto a nivel de pobreza y de miseria, como a nivel de extractivismo en todos los sentidos, ¿no? Incluso epistemológico, es decir, todo tipo de extractivismo. Y yo creo que eso es fundamental, que por eso el feminismo decolonial para mí es muy interesante también en ese sentido. Porque claro, por supuesto, pero hay muchas autoras, por ejemplo, en Chile, consiguieron un permiso de maternidad. Hay una lucha de madres, yo he encontrado muchos movimientos de madres
y lucha por sus criaturas. Y, por ejemplo, ellas consiguieron un permiso de maternidad de 6 meses y ahora están luchando por los 12. Por lo tanto, que también existe este movimiento de madres allí en muchas, o mamás sororas de Bolivia, por ejemplo, que también están luchando. Y muchas lo que luchan es precisamente por eso que nosotras aquí en este supuesto primer mundo ya no, se supone que no tenemos, pero sí, hay muchas mujeres precarias. Allí muchas veces luchan por lo más básico, como es darle alimentos a una madre que no tiene nada. Claro. O sea, muchas veces su lucha es desde la base, desde por lo menos que puedan sobrevivir, ¿no? Bueno, es que en Europa también hay como unas diferencias muy grandes entre países, totales, ¿no? Entre países nórdicos o países del sur, que lo entendemos de maneras muy diferentes o que tenemos derechos muy distintos. Claro. Es curioso al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Y no sé, me gustaría eso, que plantearais preguntas vosotras y vosotros, desde fuera, incluso desde el discurso patriarcal, desde el discurso maternal. Ya me lío. Nada, yo apostillar simplemente que, claro, este sistema patriarcal, además de, se ha hablado, no se ha comentado el tema físico, de la recuperación física de la madre, de la superwoman, que implica que además de toda la capacidad que tengamos de trabajar fuera, en casa, de multitareas, todo ese tipo de cosas, contamos ya no tanto como un sistema a veces de guardería, como no, alguien, sobre todo cuanto más poder adquisitivo tienes o mejor estás en un estatus social, contamos con otra persona, una madre, otra madre, una mujer por lo menos que venga a hacer un papel sustitutivo de la madre en determinados momentos y muy mal pagada. O sea, es que es tremendo. Quiero decir que, aún encima es que este sistema está ayudando a que estemos explotando a otras mujeres, que muchas veces son madres. O sea, es un esclavismo. Es algo muy similar a lo que ocurría, pues eso, con las mamás negras que cuidaban a los hijos, aproximadamente, ¿no? Y me parece importante reseñarlo porque muchas veces tenemos unos puestazos y es debido a que hay otra mujer que está respaldando esa supuesta familia y aún encima mal pagada, simplemente era apostillar. Sí, sí, hay muchas autoras además que hablan de eso, de cómo la maternidad, las mujeres negras, por ejemplo, eran usadas como amas de cría. Incluso si se empezaron a dejar de usar era porque creían que su leche podía contaminar de negritud. Entonces, pero las familias se resistían a dejar de usarla porque la necesitaban, ¿no? Y ahora mismo la mayoría de mujeres que se dedican a los cuidados en familia son migrantes. Y dejando a su hijo y a su hija para cuidar a los de otras, ¿no? Sí, a mí me parece, no sé, me gustaría también escuchar a los pocos hombres que tenemos aquí en algún momento, porque es verdad que queda como un poco fuera, ¿no?, la figura de un padre que quiere estar, un padre corresponsable, o sea, que es lo que me toca a mí, me siento confuso entre las fotos de los padres con los bebés y lo que me estás diciendo. Pero para mí está muy claro. O sea, yo al haberlo atravesado, lo tengo muy claro. Si no lo hubiera pasado, si no lo hubiera vivido, probablemente no lo tendría tan claro, ¿no? Entonces, para mí, ese primer año, esa primera época de vínculo y de exterogestación es tan evidente a nivel físico que los padres tienen que estar ahí porque vivimos en una sociedad que nos lo pone muy complicado porque estamos muy aislados. Yo, por mí, realmente una comuna hubiera sido mejor. Sí, la mejor forma. Pero puedes fregar el baño, hacer la compra, cualquiera de las otras cosas. Y ahora por lo menos tienen unos días más. Cuando yo tuve a mis pequeños, pues tuve 15 días. Y lo peor es que aún él volvía con mucha prisa para casa porque sabía que yo estaba muchas horas con 2 bebés y que me era muy complicado, a todos los niveles, físico, pero también mental y emocional. Y le hacían como bromas, así un poco como de burla. Y a mí eso me hundía. O sea, yo estoy aquí haciendo que tú puedas ir a trabajar. ¿Cómo es posible que se estén burlando de mí de esa manera? O sea, me parecía descorazonador. Entonces, no sé si queréis apuntar algo en ese sentido, cómo sentís alguno de vosotros. A mí me parece un poco justo también el eso, quiero decir, tú estás ahí para que él pueda ir a trabajar y él está trabajando para que tú puedas estar ahí. O sea, bueno, no lo digo no lo digo en tu caso, pero lo que estamos hablando de las mujeres negras y de las mujeres, que es cuestión también de clases sociales y de cosas, o sea,
un tío que tiene que estar trabajando 12 o 14 horas a lo alto de un camión y que no puede ver a su hijo recién nacido o hija, pues, oye, estamos siendo un poco injustos. Aquí me parece que el feminismo está de puta madre hablar en contra del patriarcado, pero los hombres son también víctimas del patriarcado. Claro, claro. A mí lo que Entonces, me dolía era la burla. O sea, la burla hacia él. Sí, sí, Porque no, le pero- decían, ay, vete a cuidar a tus hijos. O sea, como si fuera a hacer algo que no le Claro, claro, correspondía. Sí, sí, claro, le correspondía. Es lo que yo digo, que le correspondía. Pero por eso es lo que yo quiero decir, que también, por supuesto, la mujer se lleva la peor parte, pero que el hombre también es víctima del patriarcado, ¿no? Y sobre todo en clases sociales que son realmente, por ejemplo, un minero que está ahí, no sé cuánto, la mujer está cuidando a los hijos, ¿vale? Pero el tío está ahí y a lo mejor está pasando 12 horas y con silicosis, con no sé cuánto, y está destruyendo su... Entonces, todo esto es un poco más relativo. Yo creo que se deja fuera al hombre siempre y a mí eso me parece injusto también. Claro, porque se está hablando al final de un sistema que es patriarcal y un sistema capitalista y que tiene un modelo de masculinidad, un modelo de feminidad y estamos hablando de una transformación radical, es decir, estamos hablando de un pensamiento maternal para toda la sociedad, no solamente para las mujeres, ¿no? Porque si no, no cambiaría el sistema, tiene que ser para toda la sociedad. Bueno, yo quiero hacer una pregunta un poco distinta y relacionada con algo que dijiste al comienzo, Andrea, que me parece a mí importantísimo. Tomé unas notas porque, por suerte, lo que nos están presentando es muy complejo, entonces quiero tener mi pensamiento un poco más coherente. A mí lo que me interesa muchísimo de tu obra es justamente esto de la performatividad, porque complica la relación naturalizada entre maternidad y nociones de madre y mujer, ¿no? Se suele equiparar, por ejemplo, sin más, a la mujer como una noción universal en su agencia y autonomía con políticas progresistas y radicales. En un sistema neoliberal, como bien nos presentaste, esto tiene muchísimas veces más bien consecuencias de la reproducción de desigualdades socioeconómicas, y eso lo vemos y lo sentimos todos los días. Entonces, la maternidad complica las teorías de la performatividad. Por ejemplo, creo que las políticas de los cuidados maternales las ejercemos muchas mujeres que no somos necesariamente madres. Y pienso que es extraordinaria tu coherencia, Andrea, pensar en la performatividad de la maternidad y en un proceso que además nos presentas durante años, es decir, has sido tan coherente como para seguir esta idea de la performatividad de la maternidad durante muchísimos años. Has hecho un acto personal, has hecho de un acto personal un verdadero acto social y eso es lo que a mí me parece impresionante de tu obra. Pienso que es exactamente esto lo extraordinario, pones en común y pones en colectivo esta idea de la performatividad de la maternidad. Es decir, y parafraseando lo que Julia Cañero dice, pones una sociedad en tu maternidad como performance. Eso me parece que es lo que haces. Mi pregunta concreta tiene que ver con esto. La maternidad como performatividad y si puedes hablar sobre esto como una estética y una política de la maternidad y el orden simbólico de la madre. Y si es que en algún momento pensaste que iba a llegar a esto durante todo este proceso. Gracias. Gracias, Cintia. ¿Qué pensaba yo? O sea, realmente yo dejé de cortarme el pelo de una manera como por intuición. No sabía muy bien. O sea, hay gente que ve la exposición y dice, bueno, pero tú tenías planeado tener los hijos así, mellizos además, para que te quedaran las fotos de esta manera. Y entonces, porque todo parece como muy bien organizado en este espacio, porque tuvimos mucho tiempo además para planificar la exposición, que funciona casi como una instalación toda ella, ¿no? No fue para nada así, evidentemente, todo fue surgiendo de una forma muy convulsa. Para mí, claro, yo soy muy fan de Marina Abramovic, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo los primeros meses veía la intensidad que requería por mi parte la presencia, esa crianza y lo que me suponía de esfuerzo espiritual, mental, físico, todo, yo decía, pero esto es como estar metido a lo bestia en una performance de este tipo, ¿no? Experiencial. Entonces, para mí era como, bueno, pues yo esto tengo que vivirlo así, o sea, convertirlo como un acto artístico, darle este sentido. Y a veces pensaba,
es que nada de esto tiene sentido, pero lo único que tiene es sentido. O sea, no sé si lo podéis entender, pero a veces me veía como en unas dinámicas de ¿pero por qué esto? ¿Por qué me dejo el pelo largo? ¿Por qué intentar contar esto de esa manera artística? O cosas con los niños que no estaban bien vistas, pues crianza con respeto, apego y todas estas cosas de ¿pero por qué me complico? ¿Para qué hago esto? Pero lo único que veía que tenía era sentido, como el arte. Lo único que tiene es, para mí, sentido, es lo que aporta. Entonces, sí, haberlo convertido como en una performance muy larga, me hubiera gustado que fuera más social realmente, pero no, fue algo muy solitario que fui yo haciendo como para sobrevivir también por necesidad, quizás, ¿no? Fue una estrategia que yo tenía y que podía utilizar. Hay otras madres que escriben, hay otras madres que publican en internet, hay otras madres que lo hacen de otras maneras, ¿no? Lo que me parece muy interesante es que está emergiendo por muchos lugares, y que por fin las madres podemos intentar contar qué es esto, porque es muy difícil, es muy complicado explicarlo, porque es algo muy vivencial. Entonces, bueno, yo estoy contenta de que en la exposición, con toda la ambivalencia que tiene, porque realmente para mí era como eso, como hacer una carrera así con los manuales contradictorios, o sea, me decían una cosa, me dicen la contraria, yo misma siento era todo muy confuso, y todo eso se ve ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también está el valor de enseñar ciertas realidades y que lleguen. Eso me parece importante. No sé si te contesté, Cintia, pero bueno, algo por ahí va. Hola. Hola, Carmen. Yo también he tomado algunas notas y me gustaría pues, hacer dos comentarios, creo que son dos. El primero es que nos fijemos en que estamos ante una artista y una antropóloga, no ante un químico y un biólogo, con todos mis respetos a los químicos y a los biólogos. Entonces, para mí, no es una idea propia, pero a mí me gusta encontrar en las lecturas este tipo de ideas con los que uno pues, se identifica muchísimo, ¿no? Para mí, ahí, en el arte y en la filosofía y en la antropología, está digamos que la caja de las ideas del pensamiento, ¿no? Y esto entronca con lo que acabas de decir, Andrea, de la performatividad, de cómo tú querías que de alguna manera esa experiencia personal que tú estabas viviendo se convirtiese en algo performativo, ¿no? Ahí es donde tenemos que mirar, ¿vale? Porque este tipo de cuestiones no van a ser tratadas si no las tratamos nosotros. Ahí está el gran valor de lo que estamos viendo en este museo con la exposición de Andrea, ¿no? Y luego, el feminismo de la igualdad está ahí, está en la calle, porque desgraciadamente tiene que estar, ojalá no estuviera, querría decir que ya esa igualdad se hubiera conseguido. Pero para mí lo fundamental es el de la diferencia. Para mí el de la diferencia es ese feminismo que mina, ¿no?, desde sus valores de constructivistas, bueno, pues esas oposiciones binarias de ciencias duras, ciencias blandas, masculino, femenino, occidental, oriental, y ahí es donde realmente está el carácter más, yo diría, radical del feminismo, aunque ese no se llame radical. Entonces, para mí es esencial reivindicarlo, y me parece que fueron muy hábiles las feministas de la diferencia al apoyarse en esa crisis del sujeto moderno para poner en duda el modelo patriarcal, es decir, iguales a quién, ¿vale? Sí. Y creo que ese feminismo de la diferencia sí está presente, porque esa deconstrucción del sujeto moderno permanece en los poshumanismos, en los ecofeminismos, en los nuevos materialismos, y creo que sí que ha dejado, aunque bueno, nos parezca a veces que el de la igualdad es el que prima, sí que ha dejado su pozo intelectualmente. Intelectualmente, sí. Sí, aunque en la práctica es verdad que a veces cuesta verlo. Sí, o en las instituciones, ¿no? Donde, sí. O en el día a día. Sí. Porque este pequeño esfuerzo que hicimos por traer aquí a un espacio para que puedan estar mamás con sus bebés, y me alegro de que lo hayan utilizado, no es tan complicado, ¿no? O poner las cosas en unos horarios, o ir pensando que las personas, bueno, pues puedan acceder, ¿no? A mí me parece muy interesante con el feminismo de la diferencia, el colectivo de las mujeres de la librería de Milán, y cuando lees todos esos textos, es otro universo, es otro mundo, es otra percepción totalmente diferente.
Yo creo que el feminismo de la igualdad es muy básico, es decir, es muy fácil de entender porque ¿quiénes son libres? Los hombres, vamos a parecernos. Es decir, que realmente no, pero el otro plantea una serie de cuestiones y además entre ellas mismas hay mucho debate porque cómo llegamos, porque hay una nada por construir, ¿no? Entonces, hay muchos debates sobre cómo hacerlo y es muy interesante leer todos esos textos de aquella época y muy esclarecedor. Y es una pena que no haya seguido ese debate a gran escala, ¿no? Que no haya continuado, porque es muy, muy interesante. Bueno, yo no sé si hay alguna intervención más, sino un poquito para cerrar, sí que me gustaría, pues, bueno, agradeceros muchísimo tanto la exposición, que ya la conozco, y tú, Andrea, y tu exposición, Julia, que ha sido tremendamente interesante y además llena de ideas contrastadas para al final construir un relato hacia el final, que yo me llevo algo que, bueno, que siempre lo he tenido así como un poco en mente y hoy lo he escuchado un poco verbalizado en ti y, bueno, me ha dado muchísima satisfacción. También quería aprovechar para agradecer al compañero, que tu nombre es Emilio. Pues, Emilio, gracias por dar también tu opinión, porque yo creo que también es cierto que nuestras parejas o los hombres en general tienen que participar un poco de estas reflexiones para realmente poder conseguir bueno, construir la sociedad igualitaria que queremos y también tener la sensibilidad de ellos. Y me parece muy justo y muy sincero lo que has comentado, que es una realidad laboral que muchas veces es lo que es y es cómo se construyen las familias y el sustento económico. Pero lo que yo quería ir es a la parte esta de la maternidad social, ¿no? Y la idea de la comunidad y el apoyo. Es que yo alguna vez he quedado, pero muy sorprendida, cómo en algún entorno los niños molestan. Sí. Y entonces estaba yo en un curso de inglés hace mucho tiempo y tal, y me preguntó, para esto de practicar inglés, una chica, ¿qué eliminarías de la playa? Y dice la chica, los niños. Y claro, la playa, tío, o sea, ni la playa pueden ir ya. Claro, y digo... oye, me causó una violencia así, pero por Dios, si no hay nada mejor que oye, los niños evidentemente, pues oye, cuidadiño con las pelotas, tal, pero no hay nada mejor que oír la chiquillada, el griterío, el correteo, ¿no? O también sorprenderte cuando hay algunos hoteles que te dicen, bueno, y aquí hoteles, pues que no va a haber familias, sino porque molestan. Entonces, claro, no sé, yo hasta hace un ratito estaban aquí los pequeños y ya te digo, para mí no hay nada más bonito que el sonido y de sus soniditos, o cuando paso al lado de un patio de un colegio, en el momento del recreo, ese no sé, es pura felicidad, ¿no? Entonces, me ha gustado muchísimo, de verdad, esta reflexión sobre la importancia que tiene la sociedad a la hora de también ver la maternidad como algo que forma parte de nuestro futuro y de nuestra sociedad, y ser... Pues, ahora que ya no estamos encerradas en casa, pues tenemos que salir y hacer cosas. Claro, sí, es que ese es uno de los problemas de la maternidad. O sea, si queremos visibilizar la maternidad y el maternaje, tiene que estar en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos que tener como un huequito que nos por considere. ejemplo, para mí es impensable si yo preparo mi charla y mi artículo y todo con voces de chiquillos por allí, ¿cómo voy luego a darla en un espacio donde no hay voces de chiquillos? Es absurdo, ¿no? Realmente tenemos que seguir con esa misma dinámica. Y realmente ya vemos cómo nos molestan. De hecho, los grupos de apoyo a la lactancia materna, ¿de dónde he visto eso? ¿No? Son espacios donde las madres podemos compartir. Además, se produce como una especie de tranquilidad. Las madres se relajan de tal forma que dicen, yo venía porque mi chiquillo no paraba de llorar, pero ahora llego aquí y no llora en todo el rato. Porque realmente se ha creado un espacio muy agradable de seguridad, de respeto, de confianza. Y los chiquillos eso lo notan. Y entonces están tranquilos, están por allí jugando, y claro, además son espacios adaptados, que es fundamental. Y claro, por supuesto, el considerar que la infancia molesta en esos espacios, es decir, ¿no? Nosotros lo hablamos muchas veces con mi pareja, como decís que molestan los pájaros, ¿no? Por la mañana el sonido de los pájaros, si es que el sonido de la infancia es lo más bonito que se puede escuchar. Entonces, sí, pero esa es la mentalidad que tenemos, porque vivimos en una sociedad productivista y de otra bueno, y porque forma, a veces no está adaptado el espacio para que ellos puedan estar bien. Claro. Queremos que estén, claro que molestan, ¿por qué? Porque quieres que estén sentados durante
3 horas escuchando mi charla. Normal, Claro, vamos a ofrecerles sus De posibilidades. hecho, hoy no hay su más gente espacio. aquí porque precisamente el grupo de apoyo a la lactancia Teta y Coliño, que les mando un saludo, que lo verán en diferido, y Red de Cría, pues tenían otra actividad que coincidimos por mala suerte, pero me hubiera gustado mucho que hubiera más barullo. Así que, Claro, bueno. sí, sí. Y subiéndose por aquí, por el escenario. Subiéndose, claro. Pues muchas gracias a todas Gracias y a ahora todas. visitaremos la exposición, quien quiera venir. Muy bien. Desconectamos el...